Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Seres Cool, Reina Goda mía, ¿dónde nos hemos metido? ¿En qué estamos? Mira, yo que sé, a mí me la habéis liado, pero Ya. he venido con mis mejores godas Sí. aquí al programa. Estás preciosísima, vamos, es muy adecuada para el programa. Una perita en dulce. Lo único que tienes al lado a Carlos Canales por un lado. Carlos, ¿cómo estás? Pues aquí mirando a la reina Goda. Sí, pero tratadla bien porque me la vais a volver loca entre tú y Se han nuestro puesto invitado. unos ricitos y no sé si las llevaban ricitos las reinas Godas, luego lo ven. Luego lo vemos. David Sentinella, ¿cómo estás? Muy bien, muy ¿Bien? bien. Las reinas godas podían ir como quisieran. Eran reinas. Para algo eran godas. Y reinas. Juan Ignacio Cuesta, ¿cómo andas? Pues nada, aquí tirándole poesías a la mujer de Gundemaro. Ah, bonito. ¿Tú has entendido algo, Marcos Carrasco? No, la verdad es que hoy vengo a aprender. Ese Pero nombre romano me de he marca. venido disfrazado de Hervigio, a ver si ligo algo yo con alguna de estas Un resfriado reinas vas a godas con sin R. No, pues te juro, Jesús Callejo, que eso me ha pasado a mí escribiendo la pauta del programa de hoy, que se me iba, y esto es verdad, de godas a gordas todo el rato, pero como error mío tipográfico. No me corregía el autocorrector. Porque no le das bien a la tecla. ¿Ya? ¿Sí? Nada, además hoy no hemos reparado en Castro. No, Estamos no. como piojos en costura, Vamos. oye, pero piojos godos. No, de hecho estamos aquí, 7 en el estudio, 5 de la cadena SER de Podium Podcast, apretaditos, arrejuntaditos. Está Chevi Dorado en la producción al otro lado del cristal, con Alberto Espinosa a los mandos del sonido, y mucha gente también viéndonos hoy en el programa de la escóbula de la brújula, y un servidor, Fran Izuzquiza, que no sabe muy bien dónde va a llevar esto. Decía que Seres Cool está al lado de Carlos Canales, pero por el otro lado tiene a nuestro invitado, al que ya conocéis todos, escobuleros, madrileño de nacimiento, pero toledano de adopción y a mucha honra, licenciado en Humanidades, experto en Historia, es nuestro godo de cabecera y parte de las rutas tanto del Toledo Mágico como del Círculo Recaredo, que lleva todas sus historias más allá de las fronteras de Toledo, por Madrid y por otras partes de España y del mundo. Y autor, que es lo que hoy nos compete, de Reinas Godas, las mujeres que pusieron la semilla de España, editado por La Esfera de los Libros. ¿Cuánto tiempo, Dani Gómez Aragonés? Yo había venido porque iba a ser la reina del programa. Ya, no, te han quitado O sea, sitio. Te han quitado sitio. A mí me han tangado algo. Es verdad que pelazo tienes. Eso sí que es verdad. La barba pierde un poco en ese sentido. Sí. Yo pensaba que era lo que ganaba, pero bueno, no hay ningún problema. Yo mientras que no salga de aquí con la de Calvatio, vuelvo cuando no, queráis. Con de Calvatio no, pero te tengo que echar un poco... Tengo que preguntarte una cosa. Hace 2 semanas estuviste en el control de sonido de la escóbula de la brújula dándole a la húmeda con Alberto Espinosa 2 horas. Raca. Lo contamos. No sé de qué me estás hablando, de verdad. Hace una semana vino Gonzalo Rodríguez también aquí y ahora vienes tú. 3 semanas consecutivas de presencia goda toledana en la escóbula, en Escobulandia. ¿Ha empezado la invasión goda de la República Imperial de Escobulandia y no me he enterado? ¿Es esto la caída de Roma? No lo dudes, por ¿No? supuesto. ¿Sí? Por supuesto. O sea, ya tenemos a Engel posicionada como emperatriz goda, ¿Ah? ese primer paso. Gonzalo, lógicamente, es el viejo sabio. Lo de viejo con cariño. Vale, que no sé. Que a lo mejor ha quedado un poco. Ya, vale. Vale, que además dentro de su cumpleaños no voy a decir la edad. Ujú. Eso no se dice. Ya. Y lógicamente. Pero muchos, ¿no? Dice. Más que yo. Vale. 30, De hecho, 32, por ahí. las rutas las hago ya con Sintrón. Cortar esto, por favor. Cortar esto. Y ahora tú de Reina Goda, ¿no? Totalmente. Bueno, pues totalmente. Entre Reina y Friki Goda. Luego ya, dentro de 2 horas decidimos. Bueno, pues si esta es la caída de la República Imperial de Escobulandia y esto es lo que tiene que ser, vamos a disfrutarla. Pregunta al aire, pido manos levantadas y ahora cuento el resultado de los escobuleros. ¿Cuántos de los que estamos en esta sala tuvimos que estudiar la lista de los Reyes Godos? Por favor, levantad manos. ¿Uno? ¿Ninguno más? ¿Solo uno? El único mayor, de verdad. No, yo algo recuerdo, pero no. No, ¿verdad? Obligar, no. Ya, que mira que este es uno de los mitos de la educación de la historia de España, aprenderse la lista de los Reyes Godos, y llegas tú ahora, Dani, y dices, no, yo voy a hacer la lista de las reinas godas. ¿Por qué te da por ahí?
No lo sé tampoco, no sabría decir. A ver, en verdad el libro no es... Su idea no es mérito mío, es mérito de Imelda, la directora de la Esfera de los Libros, que me propuso por qué no hacer un libro de reinas godas, ¿no? Porque tengamos en cuenta que allá donde hay reyes, habitualmente o casi siempre suele haber reinas. Y lo de la lista de reyes godos, más o menos, es conocido, independientemente de la edad que tengamos, gente que la haya podido, entre comillas, sufrir, como que en verdad no te la aprendías para conocer quiénes eras, sino como un mecanismo para ejercitar la memoria. Entonces ya te digo, que ya seas mayor o incluso de lejos que te pueda sonar, lo de reyes godos más o menos la gente lo tiene asumido. Pero ¿qué pasa? ¿No hay reinas godas? Por supuesto que las hay. Y yo creo que, bueno, que humildemente en este libro las hemos puesto en su sitio porque, a ver, hay una cosa muy clara. Ninguno de los que estamos en esta mesa, ninguno de los que están al otro lado del podcast, ninguno de ellos estaría donde está si no fuese por una mujer. ¿Podéis hacernos una pequeña lista de nombres de reinas godas para equipararlo con el de los reyes? Pues, sí, como si fuera un equipo de fútbol. Los que te vengan, ¿No es una necesidad de búsqueda de nombre por algo? No, dale. Por si acaso estamos abriendo la puerta a alguna circunstancia. Vamos a ver. Pero de todas formas, yo lo lanzo por aquí. Si alguien está pensando en lanzarse paternidad, maternidad, de verdad, reinas godas... ¡Buah! Esos son nombres. Por ejemplo, Gala Placidia, que yo creo que es el más light de todos. Sí. No, pero vete a lo... Era romana. Pero es más light. O sea, luego veremos. Daniel, polisílabo. Vamos con ello. Ragnahilda. Bien. Perfecto. Bonito, bien. Ahí está la Esa cosa. es la portería. Ese es mi favo. Gosvinta. Bien, bonito. Central. Pero Esa es la central. es que no, porque por ejemplo... Suena Ragnarita, central, Gosvinta y Ragnahilda. La primera parece que te va a traer el Suena rugby Ragnarok. femenino, tío. Y la segunda Sí. parece que no te va a responder a los mensajes. ¿Cómo se llamaba? Vado. No, la anterior. Gosvinta. ¿Ves? Gosvinta. Sí, Gosvinta no te responde, Gosvinta. te hace ghosting. Gosvinta. Y después de Gosvinta viene Vado, Vado. que también tiene... Vado es fácil. Tiene ya, lo ¿no? suyo. Vado, ¿no? bueno, pero Tiene- sigue, otro tiene nombre, lo a ver. suyo. Pero luego, por ejemplo, tenemos Hildoara, que a mí es el que más me qué gusta. bonito. Hildoara. Hildoara me parece muy bonito. La esposa de Gundemaro me parece precioso. Pero avanzamos y tenemos Reciberga. Me gusta Bien, mucho bien, Reciberga. bien. Suena Río de las Montañas, el Reciberga, que... Ha levantado pasiones este Sí, nombre sí, ahora mismo, sí. lo noto en el Suena estudio. regañona. Me gusta mucho, Sí, es mi gusta. favor. Luego tenemos el nombre de una reina que es la esposa de un rey que, bueno, aquí en la escóbula creo que le tenemos en los altares, como es Hervigio, su esposa, Liu Bigoto. Santo varón. Liu Bigoto. Perdona, hermano, en el ¿Cómo? pecho, por Liu favor. Bigoto. Liu Bigoto. Bien, Liu hombre, Bigoto. hombre, potente. Suena a virus de algún tipo. Sí. Es un bigoto ahí que Liu Bigoto. A cigoto, sí. Liu Bigoto. Luego tenemos a Fixilo. Qué bonito. Con X. Fixilo. Sí, es Fixilo raro, con ¿eh? Pero esto es un detalle importante, Frank, que comentábamos fuera de micro, y es que El masculino femenino, ¿no? hay muchos nombres godos femeninos que terminan en O, y por eso a lo mejor nos suenan un poco raros, y muchos nombres masculinos que terminan en A. Claro, porque Liu Bigoto me suena raro porque acaba en no por el resto de la palabra. Claro, hombre, lógicamente. Y luego también tenemos a otra reina que sé que se ha hablado de ella aquí en la escóbula, como es Egilo o Egilona. Yo soy más de... Me gusta más Egilo. A mí es Girona. Eso es antes y después de comer. Todo esto son en el contexto visigodo, pero luego si nos vamos al ámbito ostrogodo, por eso hablamos de reinas godas para abarcar todo, tenemos, si no es mi reina favorita, se está peleando con Vado, pero Amalasunta. Amalasunta. Madre mía. O sea, Sí. Suena Eso como como terapia, con ¿no? Dice, vamos a antecedentes poner una mala penales, asunta 24 yo lo horas. tengo- Suena a antecedentes penales. yo solo sé que si hubiese tenido una hija y se hubiese llamado Amalasunta, la señora de la guardería sería suya. O sea, todos estarían a sus pies. Y tu padre orgulloso. Totalmente. Y ahora- Sin herencia, pero orgulloso estaría. Tendría romances populares ya. ¿Cuál más ahí? Por eso Matasunta. Matasunta. Perfecto. Esta termina en A. Sí. No podemos tener todo. No, y es un nombre muy amoroso. Matasunta. Matasunta. Y yo claramente. quiero que coincida con una niña en la guardería que se llame Sunta. Por favor. Y por ejemplo, y ya, si te parece, Gudeliva creo que es que es light. bonito. Gudeliva creo que es bonito, ¿no? Sí. Es para leer todas las Muy listas deliva. rápido, ¿eh? Totalmente. Tiene nombre de coche Trabalenguas, Volvo, no luego del IVA. Pues ya Se nos digo. aparece algo fijo. Te puedes hacer un esguince en la lengua, pero bueno, hay que intentarlo. Sí, ya te digo. He hecho en falta dos, ¿eh? Y Clotilde. Bueno, Clotilde también, pero claro. Pero Clotilde en este caso es lo que pasa. Es la esposa de Amalarico, pero es franca. Es rey, la meto Oye, como reina goda, pero ella Y las es reinas franca. godas que fueron reinas francas, como Fredegunda. Tenemos a las dos hijas. Brunekilda. Tenemos a las dos Que hijas queda bien. de Atanagildo y de Gosvinta, que es Brunekilda, que es un personaje fundamental entre el siglo VI y siglo VII en toda Europa. Y luego tenemos a Galsvinta. Ese es más difícil todavía. Galsvinta. Galsvinta. Yo pensaba que estaba mal escrito cuando lo he visto. Digo, será Galavinta y se le ha ido el teclado. Pero no. Oye, ¿y Como Vado digo, y la Gila, gorda. qué? Sí. ¿Vado y Gila. Gila? Sí. Vado y Egilo las hemos... Sí. A mí lo Bueno, una fue la Vado ya última. lo dijo, Vado sí, se lo he sí. dicho, pero a mí Vado es de las que más me gustan, sobre todo, bueno, luego lo comentaremos por su
su firma simbólica. Vamos a dejar, la firma simbólica tiene un documento fundamental de la historia de España. Pero bueno, yo creo que estos nombres... Sí, yo creo que... De hecho, te diré una cosa. Los habéis dicho, ya no me acuerdo de ninguno. Así que volveré a escuchar este momento de la escóbula para recrearme en estos nombres raros. Pero ya que hemos hablado de los nombres, que has hablado de diferentes pueblos... ¿Qué papel tenían las reinas realmente en los pueblos godos? ¿Eran las mujeres podían heredar las coronas? ¿Tenían algún tipo de significación real dentro de la nobleza, de la realeza y de sus funciones? No sé, partimos de una base que da un poco de rabia, y me explico por qué da un poco de rabia. Porque cuando tú estudias esta época, te das cuenta cómo las fuentes se detienen en mencionar el nombre de los reyes, de los príncipes, pero cuando llega el nombre de mencionar el de las reinas o el de las princesas, de repente hay como un vacío. O sea, hay un caso muy curioso que te está hablando de Teodorico I, que tiene, si no me equivoco, son 8 hijos, 6 hijos y 2 hijas. De los 6 hijos conocemos el nombre de todos, pero de las 2 hijas no sabemos cómo se llaman. Sabemos de su existencia, pero no sabemos cómo se llaman. O sea, los cronistas historiadores no se detienen en mencionar ese nombre. Y la verdad que da un poquito de rabia. Pero respondiendo más específicamente a tu pregunta, no podemos hablar de reinas titulares. Es decir, no estamos hablando, por ejemplo, como sucede con Urraca, reina de León, como sucede con Berenguela de Castilla, o como sucede con, para mí, la reina más grande de la historia de la humanidad, y quien diga lo contrario nos vemos fuera del estudio, Isabel la Católica. O sea, estamos hablando de palabras muy mayores. Pero sí estamos hablando de reinas consortes, que en un momento determinado algunas de ellas tienen que actuar como regentes y que articulan el poder. O si no articulan el poder, hay veces que de alguna manera interfieren o influyen en el poder, como sucede, por ejemplo, con Gala Placidia, como sucede incluso con Vado, o reinas que sin las cuales no puedes entender el, entre comillas, Juego de Tronos que es toda esta época. O sea, yo creo que los oyentes de la escóbula conocen de sobra tanto la serie como los libros vinculados a Juego de Tronos. Fran, no. No. La conozco, pero no la he visto. Lo he puesto votando porque sabía que iba a pasar lo que iba a pasar. No quería ser tan obvio, no quería darlo ya tan rápido este momento. Ahora entiendes por qué luego hablo tanto con eso. Ya, sí. Ahí, lógicamente, hay complicidad. Hay más conexión, claro. Pero bueno. Sí. Todos esos Juegos de Tronos muchas veces vienen ligados por estas princesas o estas reinas. Princesas y reinas que tienen también papel fundamental porque muchas veces legitiman el trono. O sea, son las que van a proporcionar descendencia. Son las que muchas veces cuando se quedan viudas, el pretendiente al trono o los que se posicionan para, en este caso, subir al trono godo, porque no olvidemos que estamos hablando de monarquías electivas, se quieren casar con dicha viuda. ¿Por qué? Porque ella es, en este caso, la que le va a legitimar el poder. Cosa que, por ejemplo, no sucede en el ámbito islámico. Esto luego lo podemos hablar de ello cuando lleguemos al 711, que es muy interesante. Tú, porque si eres musulmán, te casas, en este caso, con una reina visigoda viuda, no eres rey. No significa que ella te legitime. Ya. Pero en el caso de la tradición, en este caso grecolatina y germánica, sí te legitiman el poder. Además, si no recuerdo mal, cosas que he leído, se les invitaba a hacerse monjas. Efectivamente, por su bien, como decían, por su bien. Siempre es por tu bien. No, porque si se casaban con los hombres, venían a legitimar el poder. No, y se la jugaban, ¿eh? Hombre, y para que no tuvieran descendencia. Tú las metes a él, las enclaustras, un poco lo que le pasó a Bamba, y dice, ahí te quedas. Claro, por eso me refiero que es un Juego de Tronos auténtico. O sea, no es que una mente privilegiada como George R. Martin, qué obra ha hecho. No. Esto es la realidad, pero no es la realidad histórica, es nuestra realidad histórica, ¿de acuerdo? O sea, los abuelos de nuestros abuelos son estos reyes y estas reinas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es tan interesante acercarse a ellos, o a ellas en este caso habría que decir, dado que son las protagonistas, porque no podemos entender la historia de España sin personajes como los que hemos mencionado, o sea, sin Cosvinta, sin Vado, sin Egilo. Ni podemos ni debemos. Sere, te veo asintiendo con la cabeza diciendo que sí, que no a todo lo que... quiero tu opinión. Es que estoy dentrísimo. Sí, porque... A ver, además hay que tener en cuenta, bueno, hay una cosa... Bueno, el libro, obviamente, que el libro es increíble y me gusta mucho cómo empieza, sobre todo porque... Me gusta cómo acota el tema diciendo pues que hay un interés sobre las reinas godas desde un punto de vista histórico, no hay ningún interés político detrás y de hecho ahora desde dentro de la academia se está haciendo este ejercicio, como dice Dani, de recuperación de las figuras femeninas más allá y siempre dentro del papel que se le ha dejado jugar a la mujer históricamente, porque muchas veces la estrategia era como no tenga estrategia, mañana no veo el sol. Y aquí en este caso, por ejemplo, me gusta también, sobre todo, es que yo estoy muy happy con tu libro, entonces yo lo siento, pero es que da gusto leerlo.
Y lo voy a decir, y me fumo un puro, ¿sabes? Pero es que me gusta mucho cómo hace esta introducción también, porque es verdad que no se entienden ciertas cosas si no miramos atrás, y hay que mirar atrás con una mirada que también tiene que entender que lo que había era esto, y tiene que entenderlo de una manera que permite integrar como estamos viviendo ahora. Hay cosas también que se comentan, obviamente es lo que da un libro, ¿no? Si quieres, pues te lees 500 doctorados y ahí ya te explayas, ¿no? Pero las dinámicas que hay de poder, por ejemplo, también la influencia de las tradiciones romanas, cómo se entiende la religión, que la religión es ahora, que aunque se supone que un estado laico y tal, viene a vertebrar la legislación, viene a vertebrar un montón de dinámicas sociales. Y entonces yo estoy con Dani, no porque tenga esta pinta de goda, que también, ¿sabes? Hay que barrer para casa siempre, claro. Hay que barrer para casa. Claro, es que no parezco imparcial. No, absolutamente no. Pero imaginaos que soy marrón. Pero mi corazón es marrón. Pero en este sentido me gusta también cómo reconoce que ser consorte muchas veces no era un privilegio, sino un Juego de Tronos gordísimo en el que estabas un marrón. El verdadero marrón. Un marrón porque te la jugabas tú y eras tu moneda familia. de cambio. Claro, es que tú eras la moneda de cambio y eras la Mm. cuidadora de los hijos, ya no solo a nivel, pues eso, procurarles, sino decir... Que me matan al niño, estas muertes misteriosas de los infantes, de repente, con un año murió. Sí, lo que le pasa al hijo de Gala Placidia, que luego lo podemos comentar porque es de película. Pero en verdad este libro no quiere sumarse a la cresta de la ola que tenemos ahora también con mucha ideología, con mucho politiqueo, que no tiene que ver absolutamente nada conmigo, sino es en ese contexto de verdad. Incluso me atrevería a decir de un estudio de la historia de una manera sana y equilibrada, como si fuese un yogur bifidus. Hay que acercarse al papel de la mujer, y el papel de la mujer es mucho más valioso de lo que se había pensado, se había dicho, se había comentado en muchos casos hasta ahora. Incluso me atrevería a decir hasta más interesante, porque muchas veces, como no hay datos, ¿para qué vamos a hacerlo? Bueno, pues si tú excavas, al final acabas encontrándote con mujeres que son súper interesantes, sin las cuales los Leovigildo, los Recaredos, los Teodoricos el Grande no serían tan grandes como fueron. Bueno, lo que cuentas en tu libro, además es interesantísimo porque analizas un poco también el reino visigodo de Tolosa. A raíz de la batalla de Bouillé, pues evidentemente ya se empieza a generar ese reino de Toledo, con lo cual había mujeres en la parte franca y en la parte hispana, vamos a llamarla. Y efectivamente, como monedas de cambio, en fin, que se lo digan a Gala Placidia o que se lo digan a Egilona, ¿no? Como al final sirvieron pues para eso, para unir dinastías o linajes, o sencillamente pues para perpetuar el poder de alguien, ¿no? Y es muy interesante porque lo que cuenta son nombres de reinas de las que desconocíamos, pero cuando miras otro periodo histórico aparecen amantes, y sin embargo aquí yo no veo que las amantes tengan un protagonismo especial. ¿Qué pasa? ¿Que al final eran muy fieles los reyes godos? Otro marrón, ¿no? Otro marrón. A jugar, Dani. O se jugaba en la vida. A ver, el concubinato es algo que siempre ha existido, que sigue existiendo y que existirá, lógicamente, porque los hombres y las mujeres en verdad siempre hemos tenido los mismos vicios y las mismas virtudes. Bien es cierto que, como adelantaba Sere, la cuestión de la religión es muy importante, hay que tenerlo en cuenta. Hoy en día, en esta sociedad posmoderna nihilista en la que vivimos, la religión es algo casi accesorio, en algunos casos hasta friki, y en otros hasta casi contracultural, me atrevería a decir. Yo lo digo por mi caso porque soy una persona muy creyente. Pero si tú quieres entender esta época, tienes que intentarlo, al menos intentar pensar cómo sentía esta gente. Si no, vas a caer en el presentismo, te vas a poner a tirar estatuas de los reyes godos, como las que tenemos en Madrid, por ejemplo. Y desde su perspectiva, la cuestión en este caso, que los reyes tuviesen concubinas, era algo normal. Igual que era algo normal estar casado, repudiar a tu mujer y casarte con otra. ¿Por qué? Porque políticamente te convenía. Muy bien. Te convenía. Y muchas de las cuestiones, claro, a mí algunas entrevistas, ya lo dejo aquí quedar, por si acaso Fran tenía alguna para que empiece a tachar. A ver. Claro, me intentan aplicar terminologías actuales, ¿no? Claro. Desde el punto de vista de la igualdad de la mujer. Digo, pues es que es algo que no podemos hablar aquí. Es que incluso no funciona así. Ni las propias mujeres del momento se lo plantearían. Claro. Pero no porque ni mejor ni peor, es porque están fuera de esa cosmovisión, igual que no se plantearían, no sé si se puede decir marcas, pero bueno, lo que quieras. un iPhone. Pues imagino que lógicamente Gosvinta no diría, hostia, yo con un iPhone voy a mandar un WhatsApp a mi hija. No. Pues era otro mundo, era otra sociedad. Era evidentemente, otro entorno, ¿no? Claro. Pero dentro de ese mundo, lógicamente preponderantemente masculino a nivel de presencia, la mujer era capaz de, con sus uñas y sus dientes, abrirse paso.
y lo hacía muchas veces como podía, una siendo reina, otra siendo concubina, otra siendo princesa, una siendo noble o siendo esclava. Pues vamos a conocer historias, si os parece, porque hemos puesto muchos nombres raros sobre la mesa y es hora de conocer las historias que están detrás de cada una de estas personas. Dani, ¿nos cuentas que ya ha sido mencionada varias veces la historia de Gala Placidia? A lo cual tengo que decir lo primero, si vamos a hablar de reinas godas, a ver, es verdad que reina fue, pero goda no. No. Ya, a ver, entonces... en verdad yo creo que si hay un personaje del libro que daría para hacer una monografía o una escóbula ya sola, básicamente... No, de hecho, te aviso. Me ha dicho antes de empezar Jesús Callejo, solo con Gala Placidia da para medio programa. Entonces yo ahora mismo lo que voy a hacer va a ser echarme para atrás en la silla, dejaros vía libre hasta que ya vea que ya no da más de sí, y tú cuenta la historia y lo que dé. Y familia hispana, ¿eh? Efectivamente. O sea, por eso tiene que ver tanto con nosotros. Por eso insisto. Emperatriz, llegó a ser emperatriz. Es que estamos hablando de princesa romana, emperatriz romana y reina goda. Claro, todo, lo tenía todo. Sere, no te digo que me lo superes, pero igualamelo. O sea, y de Murcia. O sea, bueno, de Segovia, la familia. Vamos a ordenarlo. Vamos a ordenarlo. Ya he tenido que levantarme de la silla. Cuéntanos su historia, por favor. Vamos a ver, estamos ante una princesa romana, hija del gran emperador Teodosio. Estamos en las finales del siglo IV. Teodosio es el último gran emperador que unifica las dos partes del imperio, Occidente y Oriente. Teodosio nace en Hispania, por lo tanto pues decimos que Gala Placidia evidentemente tiene sangre hispana y Teodosio tuvo varios matrimonios, de uno nació Honorio y Arcadio, que son quienes van a heredar el imperio romano de Occidente y de Oriente, porque Teodosio cuando muere, después de haberlo unido, lo parte en sus hijos. Creo que un error de estrategia, pero bueno. ¿Y qué sucede con Gala Placidia? Bueno, pues en Gala Placidia se cría primero en Constantinopla, la actual Estambul. A mí siempre me gusta más decir Constantinopla, ¿no? Queda como más épico que no se puede de los amigos turcos. Y posteriormente va a la península itálica. Cuando muere Teodosio, se queda bajo la protección de Estilicón y su mujer Serena. Estilicón es Magister Militum, o sea, la cabeza militar, en este caso, de Occidente. Y vándalo, ¿no? Y de origen vándalo, exactamente, mitad vándalo y mitad romano. Esto también es interesante lo que comenta Carlos, porque no podemos hablar de un mundo, por decirlo así, ortodoxo, homogéneo. El que era romano, el que era godo, el que era vándalo. Aquí las cosas iban y venían. El que era romano no llevaba esas barbas. Eso es cierto, pero te das cuenta cómo puede haber una romana, como vamos a ver ahora, que se case. No, joder, se la ha puesto votando, culpa mía. Ha sido culpa mía. Somos rápidos, David y yo. Culpa mía, no. Es un programa de que como la dejes ahí en el punto de penalti... No la dejes votando. Sí, no. Sigue, que no te dejas. Hay que hilar fino. Que, por cierto, los vándalos no han desaparecido. Siguen presentes. Bueno, la cuestión es que ¿qué sucede? Que estamos en un contexto muy complicado para el Imperio Romano de Occidente, ¿de acuerdo? Honorio no es como su padre, no es como Teodosio, es un emperador pues bastante nefasto, vamos a decirlo así, que además no hace muchas veces caso a Estilicón. De hecho, con el apoyo del Senado no confiaban en Estilicón y se lo quitan del medio, y eso es un jaque mate. ¿Por qué? Porque quien está amenazando a la península itálica es el primer rey de la lista de reyes godos, Alarico. Alarico llega a saquear Roma en el año 410, en agosto del 410, y en ese saqueo respetan lógicamente las iglesias, los templos, etcétera, porque en ese momento los godos ya son cristianos arrianos, ojo, es una herejía que niega la condición divina de Cristo, por lo tanto chocan con los católicos. Y los godos hacen con buena parte de los tesoros que tienen los romanos. De hecho, seguramente el tesoro más grande de todas las monarquías germánicas, el tesoro más importante de todas las monarquías germánicas que surgen en Europa tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Entre esos tesoros se hacen, y todo daría para otro programa, con la mítica mesa del rey Salomón. O sea, esto hay que dejarlo ya muy claro. Mesa Rey Salomón que llegó, no la dejes votando. Que llegó a Hispania, que llegó a Toledo, etcétera. No quiero abrir esa puerta, pero bueno, ahí lo dejo. Y también se hace con rehenes de prestigio. Y uno de estos rehenes de prestigio, damas y caballeros, lógicamente es la hermana de padre del emperador, doña Gala Placidia. Y Gala Placidia, a partir de este momento, y durante aproximadamente 5 o 6 años, pasa a formar parte de lo que es el pueblo visigodo. Tengamos en cuenta, damas y caballeros, que cuando hablamos de visigodos o de ostrogodos, son dos pueblos godos. De ellos siempre se sentían godos. De hecho, en las fuentes lo que más aparece no es visigodo o ostrogodos, sino es godos, ¿de acuerdo? Pero para no liarnos y para entendernos bien, porque luego también vamos a hablar de alguna reina ostrogoda,
Porque para que todos nos enteremos, visigodos, península la nuestra, estamos ibérica, ostrogodo, península itálica. Eso es, Vale, eso es. En procesos, en momentos históricos diferentes. Ahora los ostrogodos estarían subjugados por los hunos, que luego ya podemos hablar de Atila y los hunos, porque siempre han estado liando. Por acortar el programa. Eso es, básicamente. Y en el caso de Gala Placidia, como digo, pasa a formar parte de los visigodos, pero ¿qué sucede? Que Alarico quiere llevar a su pueblo al norte de África, porque es una zona muy rica, pero Alarico muere. Además muere, tiene un entierro fascinante, muy interesante. ¿Dónde está la tumba, por cierto? Está en el río Busento, en Cosenza. Por lo menos el río lo sabemos. Ahí es donde está. Ya me la he puesto votando. Cuando van a enterrarlo, cortan el cauce del río, lo desvían y en el cauce seco excavan una tumba, ponen el cuerpo a Alarico y lo llenan de tesoros. Cuando terminan esa obra funeraria, rompen el dique y el agua, como si fuese una sepultura de piedra, en este caso de agua, cubre por completo el cuerpo. Después de cargarse a los que han hecho... Y todos los esclavos que han participado, Claro. todos los prisioneros que han participado en esa obra funeraria, evidentemente son ejecutados para que nadie pueda encontrarlo. Así se hacían las cosas, sí, señor. Efectivamente. Pero ¿qué pasa? Ha muerto Ataulfo. Claro, ¿Quién se va a claro. hacer con Muy el bien poder hecho. de los visigodos? Su cuñado. Siempre tiene que haber un cuñado. Siempre tiene que haber un cuñado. Y en este caso es Ataulfo. Ataulfo, claro, tiene un problema, y es que el Imperio Romano de Occidente está apretando a los godos, porque en este caso los visigodos lo que quieren es... A ver, para que los oyentes nos entiendan. Como un millennial cuando se va de casa de lunes a viernes, pero el fin de semana va a casa de mamá y papá para que le planchen la ropa, Que le llenen el tupper. los tuppers, Claro. etcétera. Pues los visigodos más o menos con el Imperio Romano quieren eso. Quiero ser romano, pero no ser romano. Quiere un territorio dentro Quiero del lo Imperio bueno, Romano, claro. que sea su reino, pero dentro de lo que es el Imperio Romano, porque qué bien se vive dentro Claro, del en Imperio casa de Romano, mamá, claro. los impuestos, que ese tipo... Es algo lógico, o sea, no, si lo piensas objetivamente dices, copón, yo haría lo mismo. Claro. Que bien se bebe en sus palacios y sus villas. Hombre, porque construir los visigodos no construir o sea, poco. es Bueno, lógico. pero si las puedes quitar a alguien, pues no pasa Pues ya nada. está, Los llegas a un normales acuerdo, temas yo te ayudo militarmente, etcétera, pero bueno. Yo te protejo, pero primero te quito la casa, tal. Ataulfo avanza con su pueblo y se sitúa en el sur de las antiguas Galias, actual Francia, y desde allí intenta presionar al Imperio Romano de Occidente, que no está por la labor de aceptar. ¿Y qué es lo que hace? Una jugada maestra. ¿Y cuál es esa jugada maestra? Casarse con Gala Placidia. O sea, que ya es parte de la familia. Claro, esto es uno de los matrimonios más interesantes de la historia del Imperio Romano en general. ¿Y cómo es esa boda? Bueno, es una ¿Y qué boda- simbolismo tiene esa boda? Es una boda espectacular, además la tenemos perfectamente recogida por las fuentes. Además, la boda tiene, por decirlo así, un toque de profecía negativa, porque había una profecía que decía que un hijo del norte se iba a casar con una hija del sur y que su descendencia iba a morir. Ah, amigo, acabo de hacer spoiler. Adiós. Bueno, era fácil que muriera alguien. Sí, a ver, no En tiene aquella tampoco época. mucho mérito Tampoco. la profecía, pero bueno, ahí queda la cosa porque luego mencionamos el hijo, porque el hijo es muy, muy, muy interesante. Estamos hablando del año 414, Eso Narbona, es, donde eso se produce la boda. es donde se produce la boda. La boda es interesante porque Ataulfo no se viste como un gran rey godo, sino que se viste como un romano, como un gran militar romano, porque además Ataulfo tiene una idea muy clara, y es que en un primer momento él quiere crear Gotia. Entonces, no, hay que hacer que el Imperio Romano sea ahora Gotia. Pero se da cuenta que eso no va a funcionar. Y él lo que piensa dice, ostras, ¿por qué no hacemos mejor una cosa? Como el Imperio Romano, de alguna manera, y entre comillas, se ha prostituido, se ha diluido, yo voy a reinstaurar, yo como godo quiero reinstaurar la gloria del Imperio Romano. Más papista que el Papa. Bueno, conviene matizar que cuando se casa, el occidente ya del Imperio Romano está en el puñetero. Claro, estamos hablando. O sea, hay caos en las Galias, hay caos en Hispania está Britania. invadida por todo tipo de... En Hispania tenemos a suevos, vándalos y Vándalos, alanos, alanos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, Roma ya se ha dividido en Oriente y Occidente. Claro, pero es eso, que está invadido el mayor occidente. error, realmente. entonces, entonces cometer, él, dividir. al estar casado además con la hermana del emperador, con la hija de Teodosio, está legitimado. Y no solo él, sino la descendencia que ellos pudieran tener. Que aquí hay un punto importante, porque estamos hablando de él, pero quiero que hablemos de ella, Sere, y lo hemos comentado antes de entrar al estudio. Ella se casa enamorada realmente Hombre, de él. O sea, normal. un síndrome de Estocolmo porque te ha secuestrado él. Mira, chico, es que es otra cosa que lo que hemos dicho antes. No se puede comparar. Ahora se dice síndrome de Estocolmo, Ya. pero es que eso no existía en aquella época. En aquella época existe un señor que si es del saborito godo tendría que estar tremendo, y aparte, o sea, ahí lo dejo, porque una, pues mira, tiene que mirar todas las cosas de la historia. Vale, bien. Y luego, también, pues que si de verdad tienes una persona al lado que tiene esta ambición y que realmente va a protegerte, la boda, bueno, si alguien quiere leer la descripción de la boda, está en el libro de Dani, hay una cita gloriosa. Solo os cuento un poquito, porque claro, luego hay otra cosa que ahora dices, ay, están comprando tu amor. Ya, pero es que antes la forma, el lenguaje del amor tan famoso que se dice ahora, era ese. O sea, es que si tú tienes una boda y te regalan un pichón y un palo, pues vaya mierda de boda. Pero es que en aquella época, Castillo, claro, te ponen, claro. ponme un castillito, ponme sus esclavitos. Qué ¿sabes? menos, por favor. Eso ya es amor. Claro, eso es amor, si no, es cutrerío. Entonces, por ejemplo, entre las celebraciones, además de otros varios regalos,
Ataulfo ofreció a Placidia 50 jóvenes de gran belleza, vestidos con telas de seda, cada uno de ellos llevando 2 grandes bandejas, uno de ellos con monedas de oro y la otra llena de piedras preciosas de valor incalculable, que además habían sido robadas por los godos en el saqueo de Roma. Yo me caso. Joder, dale origen de la fortuna, joder, sin ninguna vergüenza. Bueno, claro, cuando Gala Placidia lo vio, dice, si esto es mío. Este es mío. Este regalo ya era mío, ya esto yo tenía en Roma. Es lo que invitaron a mi papá. Claro, dijo, me caso. Pues me caso. ¿Qué dice no hay? Y se casaron. Y yo, como dice Sere, yo creo que hubo amor. Sí. De verdad, que más allá de la coyuntura política que has comentado, Fran, yo sinceramente creo que entre Gala Placidia y Ataulfo hubo una historia de amor preciosa, fascinante. Me pongo aquí momentos Solo románticos. de un año. Película de Antena 3. El año bueno. Pero fue Solo un año. Pero muy intenso, muy interesante. Hombre, ¿Pero al menos hay gente Pero muy interesante porque además a un hijo. te das cuenta, y volviendo a la importancia de Gala Placidia, que ella influye y marca a Ataulfo en sus decisiones políticas, porque además las fuentes no lo deslizan, no lo dejan caer. No de una manera a lo mejor directa, pero si tú lees bien, te das cuenta que las decisiones que va tomando Ataulfo no son solo por lo que él dice, sino que Gala Placidia, que evidentemente tenía que ser una mujer extremadamente preparada, le aconseja de una manera muy clara y muy rotunda. Y como habéis dicho, tuvieron un hijo. Y ese hijo es muy interesante. ¿Cómo le llamaron? Teodosio. Claro, no le llaman Alarico, no le llaman Teodorico, no le llaman Leovigildo, no tiene un nombre germano, sino que le llaman Teodosio, el nombre del padre de Gala Placidia. El abuelo, vamos. Aquí también hay influencia de ella. Claro que sí. Porque además, no solo por influencia de Gala Placidia, sino que así se presenta a todo Occidente como el nieto del emperador último. Que está legitimado, lógicamente, que al final Gala Placidia y Ataulfo lo que solo van a hacer, van a hacer es llevar a Teodosio, en este caso al gobierno imperial, que no estaba en Roma, que estaba en Rávena. Pero la jugada no salió bien. El pequeño murió, o entre comillas, que hay algún autor que piensa así, le murieron. Le murieron. Y está enterrado, ojo, está enterrado en Barquino. Está enterrado en Barcelona. No sabemos exactamente dónde, pero está ni más ni menos en Barcelona. Aquí sonríe David, lógicamente. No, porque sabía, no por otra cosa. Porque dice, esa me la sé. Lo digo por tu sangre catalana, lógicamente, hombre, hay que barrer para casa. Pero creo que Maese quería comentar. Sí, quería comentar una cosa. Todo esto viene reflejado, me imagino, que en la historia Gotorún de San Isidro de Sevilla. O se deduce de lo que nos cuenta San Isidro de Sevilla, que era un obispo godo, indudablemente. Tenemos distintas fuentes. Es verdad que en este caso San Isidro de Sevilla es fundamental. Iba a decir una palabrota, pero si me permitís luego lo que pongáis un pitido es el puto acercarte a poder estudiar y divulgar lo que es la época goda. San Isidro de Sevilla es uno de nuestros grandes sabios. Tenemos su estatua en la escalera de la Biblioteca Nacional, al lado de Alfonso X, toledano, que siempre hay que remarcar esas cosas. La Wikipedia del siglo VII. Las etimologías. La Wikipedia, las etiquetas. De verdad. La puñetera Wikipedia. Por eso da igual, quería yo, sabía leer, pero eso es lo de menos. Por eso quería yo incidir en ese tema y tal, para ver un poquito el placer, o sea, quiero decir, el papel ocupado en ese momento y tal por parte de las mujeres con respecto a sus maridos en ese momento. De Gala Placidia sí sabemos que tenía intereses políticos muy interesantes. Que ella había leído, por ejemplo, las historias que venían ya del mundo romano y de la época de los emperadores. Y ella sí, al menos he encontrado una referencia en este sentido. Gala Placidia hace un poco imitar los juegos políticos de alguna manera, que ya había tenido una antecesora dentro del Imperio Romano, que había sido la mujer de Augusto, Livia. Efectivamente, bueno, pues como que todo va conectado de alguna manera, ¿no? Sí, ¿Por qué? No es casual. Porque la transición del Imperio Romano a lo visigodo, por decirlo de alguna manera, tampoco está claro que sea a través de reyes. También los jueces ahí entran a formar parte del tema. Todo el sistema, ¿no? Va cambiando. Hay que tener en cuenta que los visigodos es el pueblo bárbaro más romanizado. De hecho, Gala Placidia, cuando es, en este caso, raptada por los godos, ella no dice, anda, mira, un godo. Mira, no, ella está acostumbrada ya a ver bárbaros. O sea, ella se había criado con los bárbaros. Le gustaban. Simplemente lo que le rodeaba todo el ejército. Claro. O sea, era un mundo de interacciones. No podemos pensar que es un mundo de blanco y negro. Claro. Son todo matices, son todo grises. Entonces, no eran mundos que vivían
uno en Marte y otro en Venus. No. La frontera ya se había roto en algunos aspectos y, lógicamente, esa, repito, interacción entre lo romano y lo bárbaro se aplicaba a unos y otros. Oye, pero vamos a seguir avanzando porque hemos dejado a la pareja teniendo un hijo, perdiéndolo y todavía claro. está vivo Ataulfo. Que queda todavía mucha queda telenovela todavía por contar. Bueno, pues si pensamos que el primer gran infortunio de la vida de Gala Placidia, porque bueno, el rapto de los godos tampoco lo voy a clasificar como un infortunio, sino una coyuntura política. Su gran golpe es la pérdida de su hijo, de Teodosio. Pero es que al poco tiempo, su marido, al que repito, yo creo que amaba profundamente, que era recíproco ese amor, es asesinado en Barcelona. Me estoy haciendo fan de Gala Placidia. Entonces, claro, el gran valedor dentro de los visigodos de Gala Placidia es su marido. ¿Y qué sucede? Que dentro de los visigodos hay facciones, no todo el mundo está de acuerdo con esa política más filorromana que está llevando Ataulfo a través de su esposa Gala Placidia. ¿Y quién se hace con el mando de los visigodos? Sigerico. Que se tiene nombre de tener mala leche. Tuvo muy mala leche, pero ojo, es interesante, solo duró en el trono una semana. Ah, muy bien. Una semana. ¿Pero qué semana? A ver, Fran, ¿tú qué prefieres? Todo lo que se movía. Fran, ¿tú prefieres vivir 80 años así o una semana de rey? Piénsalo. Es brutal. Piénsalo. ¿Qué semana? Porque en este caso lo que hizo es machacar a toda la oposición, a toda la familia de Ataulfo. Qué envidia le da a muchos políticos actuales eso. No lo dudes. De ahí sale la frase de para lo que me queda el convento. Pero ojo, hubo una cosa que no se atrevió a hacer. No se atrevió a matar a Gala Placidia, porque sabía que si se mataba a Gala Placidia, toda la fuerza de Occidente, incluso de Oriente, iba a atacar a Gala Placidia. Dijo, cuidadito conmigo. Si le das 2 semanas, a lo mejor. No sabes de quién soy hermana. A lo mejor. Pero lo que sí hizo es, en este caso, humillar a Gala Placidia. Este seguramente fue uno de los peores momentos de su vida, junto, repito, con la pérdida de su hijo y de su marido. Y la paseó por los exteriores de Barcelona, en una comitiva que llevaba, lógicamente, de presos y de enemigos políticos, encabezándola pues un preso político de un prestigio, o sea, top, claro. Como es la pobre Gala Placidia, que ella, repito, hija de emperador, hermana de emperador, jamás hubiese imaginado que se iba a ver en esa coyuntura. Un reportaje para la ola de la época. Bueno, total es que antes decíamos lo de Juego de Tronos, pero qué bien Martín ha fusilado pasajes de la historia, entre ellos está esto, el paseíto de Cersei y todo esto. Por ahí van los tiros. Claro, el paseíto de Cersei va por ahí, la guerra de las rosas que hubo en la figura de los Dorrakis con los hunos y los alanos, eso. La historia es más terrorífica. De hecho, la azotaron a ella, ¿no? Sí. O sea, ella fue. Era humillarla. Claro, ella fuera humillarla para decir, no te voy a matar por lo que se supone, pero yo ahora soy el nuevo rey, no sigo la política de tu marido, quiero romper con todo eso. Repito, ¿qué pasa? Que Sigerico duró una semana. Una semana. ¿Y entonces quién vino? Vino Valia. Valia. Vino Valia. Que también la humilla. Vino Valia, que en este caso tenía una política más pragmática, pero él sabía que Gala Placidia ya no se podía quedar entre ellos. ¿Qué hizo? Negociar para entregarla, para devolverla al gobierno de Rávena, para entregársela a Honorio, porque además hay otra figura masculina que emerge aquí, que es, en este caso, Constancio. Flavio Constancio, que es el nuevo Magister Militum, el nuevo hombre fuerte en armas de Honorio, está perdidamente enamorado de Gala Placidia. También además hay una diferencia de edad muy importante y para él, hablando en plata, si se me permite la expresión, era una perita en dulce. Porque esta mujer todavía, ¿qué edad tenía más o menos? Estamos hablando de una persona de unos 20 años. Adiós, todo lo vivido ya. Claro. Y tú te agobias porque has quedado jueves. Ya te digo. De todas maneras, yo creo que deberíamos hacer una consideración en este sentido, porque hablamos de que estaban enamorados de sus mujeres, todos estos hablamos del caso específico de Ataulfo y Gala Placidia. Pero a mí me resulta un poquito chirriante que nosotros estemos hablando de amor romántico justamente en aquella época, cuando sabemos que todo era producto de pactos y producto de negocios. Eso te lo compro, pero hay románticos que todavía creen en el amor, y Dani Gómez Aragonés es uno de ellos. Yo creo profundamente. Detrás de esa barba y ese ahí pelo. está, también apoya Sere. Yo creo que de verdad, y cuando Engel me escuche, porque esto lo he discutido mucho con ella, cuando nos enfadamos, piensa en Gala Placidia y Ataulfo. Yo creo que de verdad se querían y se amaban. Y me moriré a la tumba pensando en que se querían y se amaban. A quien Gala Placidia no quería y amaba era Constancio. Al otro lado. Y en esa negociación, lógicamente, Constancio dijo, a Honorio, yo te consigo a tu hermana. Yo contengo a los godos, pero ojo, quiero a tu hermana como esposa. ¿Por qué? Porque me caso de nuevo con hija y hermana de emperador.
O sea que por eso la quería. Hombre, aparte de, insisto, porque era joven, guapa, inteligente. Claro, en este caso sí, en este caso sí. Pero antes no. Pero en el caso de Ataulfo no, en este caso sí. Pero de todas formas, seguramente que estaba enamorado de ella. Seguro. O por lo menos, seguro. no sé, le ponía, si me permitís la expresión, que sea muy feo. Hombre, si era guapa, joven, pues claro. Pero Constancio no dura mucho, ¿verdad? No dura mucho. Sabemos que se llegan a casar. Hasta el último momento, Gala Placidia estuvo suplicando a su hermano Honorio que por favor, que no le casara porque además es que no había atracción física por parte de Gala Placidia, pero bueno, al final se casan, llegan a tener 2 hijos, Honoria y Valentiniano, que luego se ha conocido como Valentiniano III, pero Constancio también muere, o sea, otro marido, otro esposo que Gala Placidia pierde. Otra vez viuda. Y aquí ya sí que no vuelve a casarse. Ella se va a preparar. Porque ella sabía lo de su gafe, ¿no? Que llevaba un gafe encima la pobre. No sé si lo sabía o no, pero no quiso hacer la tercera bala vencida. Dijo, mira, ya he cumplido. A ver, ya he cumplido. O viuda negra. No, ya, no sé. Ya he cumplido. Y yo creo que con los hijos que tuvo, mira, no me voy a casar otra vez porque si me caso, seguramente mi marido quiera tener hijos. Y con el primero perdí a mi hijo y estos 2 hijos que me ha dado Constancio. O sea, tanto Honoria como Valentiniano III... Hay que quererlos, ¿eh? Hay que quererlos. Porque Valentiniano III fue un desastre también como emperador, igual que su tío, igual que Honorio. Y Honoria incluso llegó a ofrecerse en matrimonio a Atila el Uno. Eso es malo. Hombre, si tú eres un romano de la época... No era una jugada política nada interesante. Oye, pero Gala Placidia llegó a ser regente, ¿no? Después. Efectivamente. Cuando consigue que Valentiniano III en una jugada política, porque, ojo, hay un detalle que no hemos comentado, y esto es salseo godo, ¿vale? Venga, va, me gusta. Aunque más romano que godo, pero bueno. Vamos a por ello. En el momento en el cual ha muerto Constancio, se comienza a decir en la corte de Rávena que hay una actitud un tanto ilícita e impúdica entre Honorio y Gala Placidia. ¿El hermano? Que son hermanos, pero que tienen acercamientos, que se muestran que se cariño, ¿Qué dice Mari? que se dan besos en la boca, ¿Qué? etcétera. ¿Y qué es lo que sucede? Que Gala Placidia es apartada de Rávena. En verdad, aquí yo creo que seguramente sea una jugada política por parte de algunos grandes personajes del Imperio Romano Occidente del momento, que no les interesa que Gala Placidia esté por allí, se inventan algo, malinterpretan algo. Esto es suposición mía, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que hacen? Mandarla a Constantinopla con su otro hermano. La pobre, vaya viaje. Otro viajecito, Venga, no para. Bueno, pues cuando muere Honorio, ya consigue convencer a su hermano Arcadio que lo mejor es que echen a Juan, un usurpador que se ha quedado con el Imperio Romano Occidente, y que el nuevo emperador sea Valentiniano III. Pero como es un niño, que ella actúe como regente. Tenía 6 años, ¿no? En esa época. O sea, efectivamente. ¿Qué cantidad de cosas pasaban en poco tiempo aquí, ¿eh? Y Gala Placidia se convierte en regente. O sea, se convierte en la, entre comillas, la ama de lo que es el Imperio Romano de Occidente, evidentemente teniendo que equilibrar un montón de fuerzas, porque por un lado tiene el Senado de Roma, por el otro tiene al nuevo hombre fuerte en armas, que es Flavio Aecio. Y por supuesto tiene a todos los pueblos bárbaros, en este caso machacando el Imperio Romano Occidente, porque en este caso ya los vándalos están en el norte de África, se han hecho con Cartago. Los suevos han levantado un reino, lo que es la parte de Lusitania y la Galaecia. Los visigodos están levantando el reino visigodo de Tolosa. Britania ya se ha perdido. O sea que el escenario es cuanto menos dantesco. Y luego además tienes a Atila, rey de los hunos. El malo. Que en el 451 está, en este caso, en la batalla de los Campos Cataláunicos, luchando contra los romanos y los visigodos. En un escenario espectacular. Tuvieron suerte, en este caso, los visigodos y los romanos consiguieron, en este caso, no vencer, sino frenar a Atila. Atila se desvió a Roma y posteriormente no saquea a Roma porque recuerda lo que le pasó a Alarico y dijo, ostras, Alarico después saquear Roma, maldición o no, muere. Hubo un papa, ¿no? Sí, el Papa León. El Papa León que salió a negociar con él, y una de las cosas que llamó mucho la atención a Atila y a su séquito es que el Papa se llamaba León. Claro. Y en este caso los hunos consideraban que si tú tenías el nombre de un animal, parte de las virtudes de ese animal estaban contigo. Entonces, no me meto con él, claro. Entonces, de un papa que se llama León, que a lo mejor el papa midiese 1,40 y estuviese escuchimizado, pero se llama León, algo tiene que tener. Entonces, eso también pudo influir en que él se retirase a los territorios de Panonia, donde estaban los dominios de los hunos, más o menos lo que es Hungría, Eslovenia, etcétera, etcétera. Allí se casó con una goda. Los hunos eran, en este caso, polígamos, o sea, se casaban con varias mujeres, y la última con la que se casó fue Ildico,
una goda, imaginaos cómo fue la boda de Atila, mejor dicho, la última boda de Atila, un festival, comida, bebida, a tope. Bueno, nosotros hubiésemos disfrutado mucho, evidentemente. Sí, pero la noche de bodas creo que no La fue... noche de bodas no salió muy bien. Él se retiró con Ildico, pues imagino que a consumar, evidentemente, porque es un matrimonio si no consumas, no es un matrimonio. Después de consumir, consumar. Claro. Entonces, Ildico tiene nombre de medicamento. Claro. Y se retiró, en este caso, lo que diríamos cocido. O sea, había comido y bebido por él y todos los unos. Y es la última vez que sus hombres le vieron, porque al día siguiente, cuando ven, oye Atila, oye que no viene, oye el desayuno, que se queda frío, van a buscarle a los aposentos reales. Sobredosis de Ildico. Y cuando llegan, Ildico está en el suelo llorando, totalmente atenazada, y el pobre Atila está boca arriba, lleno de sangre, cubierto de sangre, todo lo que es la boca y la nariz. ¿Se la ha cargado Ildico? No. Parece ser que sufrió algún tipo de hemorragia nasal y entre la cogorza que llevaba y la sangre en la garganta se ahogó. Sí. Vamos, que no consumo. Oye, ¿y Galaplacidia mientras qué? Galaplacidia, mientras tanto, viviendo toda esta circunstancia, viendo cómo su hijo ya se hace mayor de edad. Bueno, en Rávena. En Rávena, en este caso, cierto, porque es donde estaba la sede del poder imperial, viendo cómo el Valentinio III se hace con las riendas del imperio, y ella sigue actuando como consejera de Valentiniano, pero se centra sobre todo en llevar una gran labor edilicia, en levantar, en este caso, edificios, sí, claro. Y sobre todo en preocuparse muchísimo por la cuestión religiosa. Es una mujer que interviene mucho en los asuntos políticos religiosos de la época, interviene con el papado, evidentemente es una mujer profundamente cristiana, católica, y su huella queda reflejada en muchos de los documentos religiosos de la época, y repito, también en una labor edilicia que hoy en día, si vamos a la ciudad de Rávena, que yo recomiendo encarecidamente visitar la ciudad de Rávena porque es una auténtica pasada, es una de esas grandes desconocidas de lo que es Italia, Roma, Venecia, Florencia, Milán, Turín. Me quedo, quitando a Roma, evidentemente, me quedo con Rávena, también porque fue capital de los ostrogodos, luego hablaremos. Hay que barrer para casa siempre. Creo que ahí está enterrado Dante también, ¿no? Efectivamente, claro, efectivamente. También está Dante, también pasó por allí Carlomagno. Tiene todo, vámonos a Rávena. Pero pasando por Toledo. Pasando por Toledo siempre, evidente. Avión Toledo-Rávena ya. Bueno, la cuestión es que al final acaba muriendo Gala Placidia, y con su muerte se cierra, desaparece uno de los personajes femeninos más importantes y más interesantes, repito, no solo de lo que es la historia del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, sino que es la historia de Roma en general. Que con las prisas que se había dado para todo moriría a los 32 o algo así. No, murió ya anciana, estamos hablando de más de 60 años, anciana, lógicamente, de la época. Cosa que no era muy habitual en aquel momento, sí, porque tal. Esto lo sabes quién lo cita mucho. Supongo que conoces el libro de George Duby, de guerreros y campesinos medievales y tal. Y lo cita cómo fue esa degeneración, de alguna manera, que llevó, de alguna manera, a constituir unas nuevas formas o una nueva manera. Por ejemplo, una de las cosas que están bien descritas, además incluso aparece descrita en ciertas pinturas y ciertas cosas, es como los godos abandonan el arrianismo para convertirse al catolicismo en un momento dado y tal, como cuestión política por encima de todas ellas. ¿Por qué? Porque estás hablando de la función edilicia que tenía Gala Placidia. Y efectivamente, como romana, tenía esa función edilicia, pero luego los godos no heredan esa situación. De hecho, los godos, o sea, quiero decir, los visigodos, no construyen nada más que una cosa muy concreta, que son o ermitas o una sola ciudad ex novo, que tú sabes perfectamente cuál es. Te gusta mucho Recópolis. Hombre, yo he investigado Recópolis con Laura Olmo durante muchísimo tiempo, pero es la única ciudad, prácticamente, aparte de una torrecita que había cerca de Vitoria y tal, que bueno, eso no está muy claro tampoco. Hay una, antes de pasar de tema, como se han nombrado bastante a los hunos, ¿no?, por el tema histórico, hay una leyenda que además, bueno, a mí me llamó mucho la atención y que sacaban a la luz, yo creo que además una leyenda romana, ¿no?, que era de cómo aparecieron o de dónde surgieron los hunos. Entonces, los hunos se supone que surgieron, había un grupo de godas, de mujeres godas, las que consideraban que eran brujas, y las desterraron por ser brujas. A partir de ahí, estas mujeres brujas, godas, cohabitaron con los seres de la noche,
Y de ahí surgieron los hunos. Eso es la hipótesis de Jordanes. Exactamente. Pero que es curiosa. Que más que leyenda, fruto demoníaco de unas brujas. Que yo, más que leyenda romana, feos, amarillentos, olían mal, se vestían de rata, con normal. Yo diría leyenda goda. O sea, en esa rivalidad entre godos y hunos, evidentemente, para atacar a tu fiero enemigo, tienes que crear, aunque sea una leyenda negra. De eso sabemos. Sí, los mucho pobres unos, como perdieron, se España. quedaron con la leyenda negra. Sí. Efectivamente, pero lo que sí es cierto es que como me gusta decir, los unos son los bárbaros 2.0. ¿De acuerdo? Son los bárbaros 2.0 porque eran más bárbaros que los propios bárbaros. También bárbaro hay que entenderlo como extranjero, como aquella persona que está fuera de la cultura greco-latina. Porque muchas veces cuando hablamos de estas monarquías germanas o de los visigodos, que se mataban unos a otros los reyes. Copón, coge la historia de Roma. ¿Cuántos emperadores no murieron asesinados? A ver, el significado que ha quedado en la lengua Augusto, española de bárbaro. Gala Placidia, por lo menos en el 450. Calígula. O sea, Gala Placidia muere en el 450, justo antes de la batalla de los Campos Cataláunicos. Ella muere y muere de manera natural. Lógicamente apesadumbrada por lo que estaba viendo y viviendo, cositas, ¿no? claro. por todo lo que ella había vivido. En la ciudad de Rávena tenemos un edificio que se le conoce como el Mausoleo de Gala Placidia. Se discute que en verdad fuese su mausoleo, que en verdad hubiese llegado a ser enterrada allí, que a lo mejor fuese enterrada en Roma. Creo que A lo mejor era un cenotafio. Me dice que incluso es secundario si estuvo allí, no. Lo que es un edificio precioso, súper coqueto, planta de cruz, un color azul en su interior, como el de la portada del libro. Que es una auténtica... De verdad, si vas a lo que se llama el mausoleo de Gala Placidia, estás dentro y no sientes síndrome de Stendhal, estás fuera del juego. Llevamos casi 50 minutos de escóbula y no hemos dejado atrás ni siquiera a los romanos. Esto va a ir para largo, Ser, ¿eh? Esto hay que... Yo avisé, llámame bruja. mencionado antes a los visigodos haciéndose con el reino que fue de Tolosa, al principio, después de Toledo. Aquí voy yo con mi desconocimiento y mi exhaustiva investigación previa a cada programa en Wikipedia. Es una cosa muy loca lo que hago, que yo no sabía que el reino visigodo de Tolosa había sido tan grande. O sea, es prácticamente toda la península ibérica y la mitad de Francia. Vamos a ver, vamos a hacer una serie de matizaciones. Que yo pensaba que era solo lo que es ahora España y Portugal. Vamos a ver. Vale. Reino visigodo Tolosa. ¿A qué Tolosa nos estamos? Porque a lo mejor hay algún amigo del norte de España diciendo No. Toulouse, ¿de acuerdo? Toulouse, Tolosa en castellano. Estamos en el sur de Francia. Es un reino que en su máximo esplendor, estamos hablando bajo el reinado de Eurico, el último cuarto de lo que es el siglo V, llegó a abarcar desde lo que es el río Loira, en el centro más o menos de Francia, las antiguas Galias, hasta distintas partes y puntos de la península ibérica. No llegó a ejercer un dominio directo sobre toda Hispania, porque yo entiendo lo que te ha podido pasar, Fran. Muchas veces, si tú pones en internet Reino Visigodo de Tolosa, sí, es justo lo que y ves el mapa, cogen un mapa desde la mitad de Francia, España y Portugal. No, bueno, que quedaba un poco la cornisa cantábrica. Sí, bueno, porque estaban los suevos, sí. en lo que es más o menos Galicia, norte de Portugal, León. No. O sea, lo que está bajo control directo, por ejemplo, es la provincia de la Tarraconense, eso hace control de Eurico, ciudades como Zaragoza, ciudades como Toledo, ciudades como Mérida, y luego ya estás poniendo puntos bastante... de influencia, claro, que es bastante. O sea, estamos hablando de un reino muy poderoso, muy poderoso. Y en este reino de Tolosa, lógicamente, conocemos a todos sus reyes, pero tenemos un gran problema. Que no hay documentación sobre las reinas. Es que da una rabia, de verdad. Yo cuando estaba escribiendo el libro decía algunas veces, ¿qué les habrá costado? Dios mío, si es que yo con el nombrecico me basta. Dejar un papelito ahí. Hombre, ya está. ¿Y cómo lo has hecho entonces para recuperar información? Pues avanzar sin saber el nombre. O sea, sabiendo de la existencia de, pero no sabiendo cómo se llaman. Por ejemplo, lo que te decía antes, Teodorico I, que gobierna el reino visigodo Tolosa desde el 418 hasta el 451, hasta la batalla de los Campos Cataláunicos, que él muere en la batalla de los Campos Cataláunicos. Él tiene 6 hijos, que conocemos su nombre, varios de ellos llegan a ser reyes: Turismundo, Teodorico II. Turismundo. Y Eurico. ¿Te ha gustado Turismundo? Ese niño viaja. Me ha gustado mucho. Suena a planisferio. No, suena a agencia de viajes. Turismundo. Agencia de viajes, ya lo sabéis. Pero ¿qué pasa? Que Teodorico I tuvo 2 hijas, y esas 2 hijas fueron casadas con reyes de la época, y una de ellas tuvo muy mala... Esto es, de verdad que es súper triste.
Y también me dio mucha rabia en el sentido de que yo si hubiese cogido al rey vándalo de turno le hubiese dado... Bueno, no voy a entrar por ahí. Es casada con Unerico. Unerico es hijo de Genserico. Genserico es el gran rey de los vándalos, es un rey que levanta un reino espectacular en el norte de África y hace que el antiguo Mare Nostrum, el antiguo mar de los romanos, el Mediterráneo, ahora sea el mar vándalo, por lo menos lo que es la parte central y occidental del mar Mediterráneo. Y claro, llegan a un acuerdo, Genserico y Teodorico I, de casar a Unerico, el que va a ser supuestamente el sucesor de Genserico en el trono vándalo, con una de las hijas de Teodorico I. Teodorico I dice, venga, adelante, colócala. La manda a Cartago, y esta pobre princesa, que repito, no conocemos su nombre, lo pasó francamente mal. Porque Unerico no estaba enamorado de ella, no le interesaba absolutamente nada este matrimonio, al menos en una segunda parte. ¿Por qué? Porque Genserico iba a conseguir que su hijo, en verdad, en lugar de casarse con una princesa visigoda, ¿por qué no casarse con una dama vinculada a la corte imperial? ¿Qué es lo que hizo Unerico? Pues decir, en este caso la princesa visigoda me quiere envenenar, ya no quiero casarme con ella, la devuelvo, no quiero saber con ella, la devuelvo. Pero ojo, no solo la devuelvo, que mira que queda triste y feo referirse a una persona, en este caso a una dama, la devuelvo. Pero bueno, pero es garantía, que, pero es que eso la compró en Amazon. Es así. Claro. Pero es que no solo él la mandó de regreso a Tolosa, sino que cogió y como dicen las fuentes, la privó de su belleza natural. ¿Qué? Y la cortó las 2 orejas y la nariz. La madre del cordero. Y así, o sea, ¿qué sentido tiene eso? ¿No? O sea, quizás para volver a casar. Claro, quizás para reafirmar que de verdad, como me ha querido envenenar, que seguramente fue completamente mentira, porque qué necesidad tenía la mujer de envenenarle, la devuelve así. Y siguiendo la tradición germánica, se tenía que haber dado una faida, que es una venganza de sangre. Claro. O sea, Teodorico I tendría de alguna manera que haber actuado y no lo hizo. No sabemos por qué, si no quiso o no pudo. Básicamente tengo una flota. Claro, el problema es la distancia, claro, que no se invade un territorio. La flota era peligrosa, la flota banda. Claro, que tenías que cruzar el Mediterráneo y desembarcar en Cartago, cosa que era muy complicada. Pero claro, imaginemos una joven, una muchacha regresando a los brazos de su padre. Sin nariz y sin orejas. Sin nariz y sin orejas. O sea, completamente sacado de contexto, o sea, terrible, alucinante. Uno de los casos de maltrato, evidentemente, y se queda corta la palabra, más heavy, si me permitís la expresión, de la época a la cual nos estamos refiriendo. Ahora entiendo lo que decías de vándalos, Jesús. Eran otras épocas. Haciendo honor. Poco se mataba, poco envenenábamos. Es que somos unas santas, todas santas. No, aquí queda claro que Unerico tenía que haber sido envenenado. Claramente, clarísimamente. Es carne de aspia. Hay godas que han llegado a santas, Hombre, normal. Efectivamente. Pocas godas. Luego hablaremos de ello. Ya cuando sí conocemos el nombre de una reina... Que tú has pensado, estaba pensando yo, crear una aplicación que sea un generador aleatorio de nombres visigodos y rellenar los huecos de la historia que no conoces. Ostras. Tienes negocio ahí, tío. Oye, ¿quién maneja de esto? Espi, tú manejas de aplicaciones y demás. ¿Sabes mucho de Yo te dejo la idea ahí, Entre esto, el manejo de marcos de la IA y demás, hay negocio. Hay negocio. Crea tu nombre visigodo. De hecho, no se repite ningún nombre femenino, ¿no? Por lo que veo. En el caso de los hombres sí tenemos, pero en el caso, claro, pero de mujeres no. Podemos suponer que de las que no conocemos, a lo mejor hay, pero de las que conocemos al menos ninguna. Todas originales. Ninguna. Y ahora avanzamos, nos vamos con Eurico. Eurico ya sí se casa, en este caso, con una reina seguramente vinculada a la monarquía de los burgundios, de la cual sí conocemos su nombre, que la hemos mencionado antes y que sé que a Sere le ha gustado mucho, que le ha dejado apuntado para su futuro sobrino o sobrina, en este caso sobrina, evidentemente, que es Ragnahilda. Te pega llamar tu sobrina Ragnahilda. Que es mezcla de dos nombres, que es la cuestión de Ragnar y Hilda o Hilde. Claro. Que Hilde ese pincho que lleva un picante con... Hilde, de la lengua germánica, significa batalla. Hildegarda, claro. Significa batalla. Si es que... La famosa Hildegarda. Y Ragnahilda es un personaje muy interesante, seguramente, evidentemente perteneciendo a la monarquía como era la Burgundia, una persona formada y preparada para, en este caso, convivir con un rey y ser reina consorte, pero a pesar de ser reina consorte, se piensa y se presupone que dejó una huella muy profunda en lo que es el sur de las antiguas Galias, en el sur de Francia. Se sabe que incluso se llega a dedicar a algún poema, incluso que se la llega a conocer como la mujer con el pie de oca. Anda. ¿Tenía alguna deformación? No se piensa que fuese por una deformación, sino como algo bonito. Todo esto Jesús sabe más que yo. El simbolismo de la oca. Hombre. Entonces, como la oca es un animal muy simbólico y especialmente desde el punto de vista positivo, se piensa que de alguna manera las virtudes o el simbolismo que pudiese arrastrar la oca, de alguna manera Ragnahilda lo podría asumir.
Sí, pero también un poco el simbolismo, no solo de la oca, y además toda la simbología que tiene también como marcas de cantero, ¿no? En la Edad Media, en fin, en las distintas catedrales y ermitas que hacían. La oca, los pies de oca o los pies de algún animal está relacionado también con el mundo femenino de la naturaleza. Es decir, que las hadas que tenían esta deformación en los pies, patas de oca o patas de carnero, se asociaban a ese otro mundo, con el cual incluso hay leyendas donde hablan de uniones carnales entre un humano y una mujer sobrenatural. Entonces, que es un poco el mito de Melusina. En Melusina no tenía los pies de oca, pero sí tenía la parte posterior del cuerpo de serpiente, de cola de serpiente. Entonces, lo de menos era un poco qué extremidad tenía. Lo demás era que estabas emparentado con un linaje férico y, por supuesto, sobrenatural, con lo cual te daba también como una categoría mayor, porque no solo dependías de sangre humana, sino también de sangre divina o sangre mística. Jesús, y una preguntita, ¿y no estaba vinculado eso con las lamias? Claro, es que las lamias son las que tenían pie de oca. Las lamias tenían pie de oca. Además, hemos dibujado lamias para el bestiario de Escobulandia, Sí, señor. que han corrido de mi cuenta. Que por cierto, ya que lo dices, nos quedan algunos bestiarios de Escobulandia, escobuleros, escobuleras. Si no te has hecho con el tuyo, contacto@laescobula.com, y todavía quedan, yo creo que nos quedan 50. Cuña más o menos. publicitaria. Sí, ya que las has metido, Que nos hasta el quitan final. de Entre Reina Goda y Reina Goda. Ahí, bestia, No la quitan de las manos, oiga. Total, que tenía pie de oca. Yo creo que tendría virtudes por doquier. Y varias de ellas tuvieron que dejar una huella muy profunda entre la población de Aquitania, el del sur de la actual Francia, y por eso esta leyenda vinculada a Ragnahilda con la cuestión de pie de oca que recoge la profesora Jiménez Garnica, no creo que sea casual. O sea, esto lo hemos hablado muchas veces. Pero es simbólico, yo creo que La casualidad no existe. O sea, ese componente simbólico es muy, muy fuerte, Está es muy diciendo, potente. tu amigo Espi está diciendo que a lo mejor se explica porque nadaba, ha dicho de puta madre pi. ¿Puede ser? Yo, si lo dice Espi, va a misa. Entonces va a misa. Ya sabes, no, con Espi no voy a discutir jamás. Hermano. ¿Quién más brillaba por allí de las mujeres que Pues has mira, investigado? de Ragnahilda sabemos que lógicamente tuvo uno o varios hijos con Eurico, y este es Alarico II. Y Alarico II llega al trono. Y esto es muy interesante porque hemos dicho Alarico II y estamos hablando de la repetición de nombres. Hay una maldición en el contexto monárquico que dice que jamás hay que poner el nombre del rey que inicia una monarquía, una dinastía. Porque es el último. Por eso no hay ningún Pelayo. Claro. No tenemos ni ningún rey Arturo en Inglaterra. Claro, por eso no tenemos un Pelayo II. Hay un Tampoco Pelayo hay ningún primero, Arturo en Inglaterra. pero tenemos Jamás. un Arturo II o un Pelayo II. No, un Arturo no, nunca. porque Ni además- Rodrigo. Ni Un Rodrigo. papelero, claro. Ni Rodrigo. Pero claro, hubo gente que cuando Felipe se casó con doña Leticia y nació Leonor, se decía que si Leonor cuando tenga un hijo tendría que llamarle Pelayo porque tiene sangre asturiana. Entre ellos Jesús y yo en la radio. Claro, no, hombre, quedaría muy bonito, quedaría muy Porque bonito. el emperador de Roma y el último emperador de Roma occidental se llamaba como el fundador de Roma y el primer emperador, Rómulo Augusto. Ahí está. ¿Y Doble qué pasó? error. Jaque Me mate. cayó. Jaque- De hecho, ¿por qué no hay un papa que se llame Pedro II? claro. Porque Claro. un Pedro crea la iglesia y otro Pedro la terminaría. Volvemos. De hecho, Bueno, hay una hay- leyenda, ha habido un muy Pedro II, pero una en el leyenda Palmar de medieval Troya, muy así. chula que dice que el Cid se cree la leyenda de un Rodrigo perdió España, otro la salvará. Esa es Es muy muy buena. bonito. Pero de nuevo vamos a que nada es casual. O sea, hasta en algo tan simple, básico, cotidiano como son los nombres propios, hay una fuerza simbólica brutal. ¿Y qué pasó con Alarico II? Bueno, Alarico II también conocemos el nombre de su esposa, otra reina goda llamada Tiudigoto. ¡Adiós! Tiudigoto, que antes Tiudigoto. no la he mencionado, pero está casada pues con es Visigodo, pero, bueno, ¿eh? pero ella es ostrogoda. Es hija de Teodorico el Grande. Luego, si queréis, hablamos de Teodorico el Grande y de Malasunta, porque eso es casi como Gala Placida, da para una monografía, un programa entero. Pero se casa con Tiudigoto y el matrimonio, pues bueno, duró bastante, pero tuvo muy mala suerte. Mala suerte, ¿por qué? Porque el año 507 se produce la batalla de Bouillé, en la que se enfrentan los visigodos y los francos de Clodoveo. Clodoveo avanza desde la actual Bélgica, desde Tournai, y su objetivo fundamental es unificar todas las Galias y expulsar a los visigodos. No solo expulsarlos, sino eliminarlos, que desaparezcan como entidad independiente. Y está a punto de conseguirlo. Se piensa que Alarico II murió en combate contra los francos, no solo en combate, sino en enfrentamiento directo, en duelo singular contra Clodoveo I. Y cuando están avanzando los francos y ya prácticamente van a arrasar a los visigodos, intervienen los ostrogodos.
no habían podido llegar a tiempo para cortar lo que fue la batalla de Bouillé, pero un año después, en el 508, los generales de Teodorico el Grande intervienen, frenan a los francos y, de alguna manera, Teodorico el Grande asume lo que sería el gobierno y la regencia después de eliminar a Gesaleico, un personaje ese que hace con el trono de los godos, se hace regente del reino visigodo. ¿Por qué? Porque es el abuelo en este caso, del hijo de Alarico y de Teudigoto, Amalarico. Amalarico sería, en este caso, repito, hijo de Alarico II y de Teudigoto. Los dos han muerto. Él es un niño, no puede hacerse con el trono. ¿Quién va a ser su regente? El abuelo. El abuelo, que no se llama Teodorico el Grande porque sí, sino porque es el monarca con mayor peso en el marco legendario, con mayor peso en la poesía épica medieval europea después de Carlomagno. Dejando a un lado lo que es el mito artúrico, Santo Grial, etcétera, etcétera, las leyendas de toda Europa están salpicadas de estos dos grandes personajes, Carlomagno y Teodorico el Grande. Y volvemos a lo de antes, no puede ser casualidad, maldita sea, como dice mi frater Gonzalo, no puede ser casual. Por lo tanto, si tú estás ligado de alguna manera a Teodorico el Grande, tienes también mucha importancia. Si quieres, yo no paro. O sea, yo te iba a preguntar una cosa antes de pasar de tema. ¿Cómo lo haces, tío, para acordarte de todos los nombres y para no liarte con ninguno? Porque le interesa. No, ya, claro. Que le gusta de verdad. Claro. ¿Cómo hacen Jesús y Carlos, que tienen menos apuntes que uno que ha ido a robar? Mira, sobre todo Carlos. Que lo dicen a Carlos, vámonos. Yo sí tengo apuntes. Claro. Es que hay demasiado nombre gordo aquí. Es increíble. Yo no sé cómo lo hace Dani, pero me tiene alucinado. Yo sí que tengo chuleta. A ver si lo digo bien todo. Yo me lo he apuntado, esto no lo ha dicho Dani, pero lo quiero leer. ¿Goswinta o Goswinta? Goswinta. W alemán. Ya no es V, vale, es una B. Vale, ves, ya ha empezado mal. Vatio, kilovatio. Brunekilda. Kiwi. ¿Ves? Galsvinta. Yo pensaba que estaba mal escrito. Yo pensaba que era Galavinta y se le había ido. Cuando te pasé el guión, ¡ay, rata, qué tonto! Claro, ya no. Lo busqué. Ingunda. Es que parece un insulto ya. Eso sí. Vado. Atanagildo. Leovigildo, Hermenegildo y Recaredo ya me parecen hasta normales. Sí, no, ya. Visto el nivel. Carlos Pedro Juan, más o menos, ¿no? A ese nivel. Ya estamos con el reino de Toledo, ¿no? Ya ha caído la parte, digamos, de lo que has comentado del norte del reino visigodo, todo lo que... Vamos a simplificarlo, la parte de Francia, ¿vale? Sí, para que todo el mundo perfecto, lo entienda. perfecto. Y ya la capital se establece en Toledo. Y a partir de aquí, con todos estos nombres que hemos puesto sobre la mesa, se monta la de San Quintín. Eso es. Simplemente para hacer de pinza, después de esa regencia de Teodorico el Grande, se hace con el trono a Amalarico. Amalarico es un desastre. Es un desastre. Está casado con una princesa franca llamada Clotilde, que sé que a Jesús le gusta mucho. Es un personaje interesante. La hija de Santa Clotilde. Su madre lleva la Cloti. Sí. Que, por cierto, también sufrió vejaciones. También, efectivamente. Efectivamente, Amalarico maltrató a Clotilde, y eso pudo ser uno de los motivos, aparte de la coyuntura política, de que los francos, los hijos de Clodoveo, como si necesitaran muchos pretextos. Sí, bueno, para matar a alguien. estaban deseando. Pero ya que estás en ese punto, ¿nos puedes contar la leyenda del pañuelo ensangrentado? Estabais deseando. Bueno, porque tiene que ver con... Sí, la tenía para después. Tiene que ver con esta mujer, tiene que ver. Bueno, yo siempre digo que las leyendas no se cuentan, sino que se narran. Vale. Y narrar una leyenda, teniendo aquí a don Jesús Callejo, me siento pequeño, pero bueno, yo voy a intentar de alguna manera hacerlo, ¿de acuerdo? Estamos más o menos en el año 527, 530, 531, ¿de acuerdo? Ya se han casado Amalarico y Clotilde. Amalarico, repito, nieto de Teodorico el Grande, y Clotilde, hija de Clodoveo, el rey franco. ¿Qué sucede? Que Amalarico seguramente era un hombre complicado. Hay que tener en cuenta que perdió muy pronto a su padre, a su madre. La regencia de Teodorico el Grande no la hizo él controlando a Amalarico, sino que envió a hombres para que de alguna manera educasen y llevasen por el camino correcto a Amalarico. Creo que no triunfaron. ¿Por qué? Porque se convirtió en muy mal rey y en muy mal esposo. ¿Y qué sucede? Que maltrató a su esposa. También se dice que, seguramente para justificar todo este relato, que el maltrato proviene no tanto por una cuestión política o de ser mala persona, sino por la cuestión religiosa. ¿Qué pasa? Que Amalarico es cristiano arriano, pero Clotilde es cristiana católica.
y Amalarico quería que su esposa se convirtiese al arrianismo. Y Clotilde, evidentemente, siendo hija de quien era, como ha dicho Jesús, no se iba a convertir a la herejía del arrianismo. Por eso la maltrató. ¿Qué sucede? Que de alguna manera Clotilde quería mandar un mensaje de auxilio a sus hermanos. Que hay que tener en cuenta que Clodoveo, que unifica a todos los francos y todo lo que es las antiguas Galias, cuando muere lo divide entre sus 4 hijos. De nuevo, unimos para desunir. Cosas extrañas de la época. Hace llegar un mensaje muy interesante a varios de sus hermanos. ¿Cómo consigue justificar? Porque claro, no podía mandar una carta. Decir, oye, Amalarico me está maltratando, me está pegando, ven a defenderme. No podía hacer eso. Básicamente porque es posible que ni supieran leer los hijos de Clodoveo. ¿Qué es lo Una banda salvajes. ¿Qué le mandan simbólicamente? Un pañuelo ensangrentado. Con su propia sangre del maltrato que estaba recibiendo. Efectivamente, cuando los hermanos de Clotilde ven esto, ¿qué es lo que hacen? Atacar a Amalarico. Sobre todo Childelberto, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo? Childelberto. Eso te lo has inventado. Hombre, claro. Delantero centro. Childelberto. ¿Y qué sucede? Que en ese ataque contra Amalarico es derrotado y al final es ejecutado. Muere, en este caso, sus propios hombres. Pero es importante cómo lo hacen, ¿no? Pero muere de una forma muy peculiar, ¿no? Muere de una forma interesante. Las versiones... Para él no fue interesante. Las versiones varían. A mí la que más me interesa es que huye a Barcelona. Sí. En Barcelona carga un barco con una buena parte del tesoro godo. No sabemos exactamente muy bien hacia dónde querría huir y sus propios hombres son los que le acaban ejecutando. No es la versión que he leído yo y no es la que más me ha gustado. La que he leído es que los hermanos dicen, como tú has pegado a nuestra hermana, te vamos a pegar nosotros en la cara, pero no lo vamos a hacer a mano descubierta. Nos vamos a poner un guante de metal cada uno y te vamos a dar bofetadas hasta que reventemos tu cabeza. Y lo hacen. Esa es la versión más heavy, más cañera, porque luego hay otra que en verdad es un asesino franco que le mata. Hasta que llega al hueso ahí. Claro. Pero esta versión de Fran es más goda. Sí, claro. Es una forma de abofetear, pero... Yo no me imaginaba que la persona de la mesa que más adora el cine Disney, en este caso el Rec y compañía, es el que iba a lanzar esta versión. Entonces me harto sorprendido. Pero tú imagínate ese momento de abofetear. Además dice Carlos, no era interesante para él. Bueno, hay un experimento ahí. Mientras va viendo a ver hasta dónde llega al hueso. Cada bofetado 4 vuelas menos. Y luego preguntarle, ¿cómo te sientes? Pues un poco mareado. Damas y caballeros, oyentes de la escóbula, Fran Izuzquiza no ha visto Posesión Infernal, pero es fan de lo que acabamos de hablar. Y no solo eso, sino lo que se han perdido los oyentes es la sonrisa sádica que ponía, que me gusta, disfrutando. Y el movimiento de mano, porque ha habido movimiento de mano. Con toda la bofetada. Que los calladitos son los peores, y es que lo digo siempre, chicos. Es así. Primer golpe y 4 dientes. Por el mínimo. Y sigue. Pero que no hemos llegado a Toledo. Que no hemos llegado a Toledo. De momento está el otro perdiendo la cara. Que no hemos llegado a Toledo. Bueno, después de Amalarico llega Teudis, que es un ostrogodo que se hace con el reino visigodo. De Teudis sabemos que se casó con una rica dama hispano-romana, así lo ponen las fuentes, una rica dama hispano-romana. ¿Cómo se llama? No lo dicen. Dicen que es dama, que es rica y que es hispano-romana. Pero tiene un ejército. ¿Por qué se casa Teudis con ella? Porque es rica y le da 2000 hombres. Clarísimo, lo entiendes. Pero luego, nos vamos a mediados del siglo VI. Ya estamos en pleno reino visigodo de Toledo. Toledo, la gran capital, la Regia, nuestra Jerusalén, nuestra Roma. Cuñas publicitarias también. Estamos con Atanagildo. Atanagildo ha llegado al trono después de sublevarse contra el rey legítimo Agila, le han ayudado a los bizantinos, y él está casado con una mujer muy interesante, con una de esas figuras que yo sé que eres total y completamente fan, siente un vínculo profundo, que es Goswinta. ¿Reencarnación? Ahí lo dejamos. La reina tirana. Ahí, pero total y absoluto. O sea, una mujer que por ella sola era capaz de condicionar la política del reino visigodo. Es una tía impresionante por lo que duró, ¿eh? O sea, decir esto no es moco de pavo, damas y caballeros. O sea, condicionar la política de un reino en el siglo VI... Yo, pues, si me permitís, es como cuando en el siglo XVI a María Pacheco le llaman la Leona de Castilla. Pues esto es exactamente igual. Cuando tú tienes tal peso, tal influencia, es porque es una mujer de Dios manda, como Dios manda, y no como diría mi frater, no es una petarda de TikTok. Tal cual, hay que decirlo así. Y Goswinta, la verdad es que lo era. Cuando se casa con Atanagildo, ya lo hemos dicho, tienen 2 hijas, que son Brunequilda y Galsvinta, que son casadas con 2 reyes francos, en este caso, matrimonios de conveniencia, políticos, etc. Brunequilda corre muchísima mejor suerte porque vive hasta la vejez, muere asesinada porque participa de lleno y condiciona la política de los reinos francos, se la llega a conocer como la reina abuela, pero Galsvinta no tiene suerte.
no tiene suerte. ¿Por qué? Porque el príncipe Franco con el que se casa, en verdad es un matrimonio de conveniencia. Él previamente ya está casado con otra mujer, la repudia para casarse con Galsvinta porque políticamente le interesa, pero este rey Franco de verdad de quien está enamorado es de Fredegunda, qué bonito que es una concubina. Fredegunda. Y seguramente cuando Galsvinta se queja de que su marido era un fresco porque estaba todo el día con la concubina y no con ella, Galsvinta es asesinada. Además, hay un cuadro historicista que recogemos en el libro que es una auténtica pasada, es súper explícito, aparece Galsvinta prácticamente desnuda y se ve claramente cómo es estrangulada y muere. La verdad que muere, es asesinada, y Fredegunda, en este caso, ya por fin se casa con este rey franco y se convierte en uno de los personajes femeninos más interesantes de los francos. Pero dejemos a los francos. Bien. Volvemos con lo nuestro. Vale. Vamos con los godos. ¿Qué pasa? Catanagildo muere. Y la monarquía visigoda hemos dicho que es selectiva. Se elige como rey después de un interregno, después de un periodo de tiempo, a Liuba. Liuba I. Liuba I seguramente sería el duque de la Narbonense. ¿Y qué es lo que hace Liuba I? Como sabe que la política es complicada, asocia al trono a su hermano, Leovigildo. Puedes tener como correyes. Efectivamente. No era algo extraño en esta época. Rey asociado. Eso rey es. Y Leovigildo se va a hacer en este caso con el control de Hispania. ¿Y qué es lo que hace Leovigildo para asentarse más en el poder? Casarse con Goswinta. Leovigildo ya estaba casado, repudiaría a su mujer si es que no murió antes por lo que fuese. Con esa otra mujer tuvo a 2 hijos, Hermenegildo y Recaredo, pero se casa con Goswinta. ¿Por qué? Porque el matrimonio con Goswinta te asegura que todo el núcleo, todo el clan que haya apoyado el matrimonio de Atanagildo y Goswinta te apoya a ti. Es una jugada maestra. Más allá, repito, lógicamente, de la ascendencia, de la influencia de la propia Goswinta como mujer de la época. Pero aquí no acaba el salseo, aquí no acaba el Juego de Tronos, aquí no acaba la movida en el Palacio Toledano. ¿Qué sucede? Que lógicamente Leovigildo también asocia al trono, una vez que muere su hermano, asocia al trono a sus hijos, a Hermenegildo y a Recaredo, y busca matrimonios de conveniencia, y de nuevo vuelve a mirar a las monarquías francas. Y a Hermenegildo le va a casar con una princesa franca llamada Ingunda. ¿Qué sucede? Que Ingunda es hija de Brunequilda. ¡Joder, qué lío, macho! Por lo tanto, es nieta de Goswinta. ¡Madre! Por lo tanto, es nieta de Goswinta. Vale. Ojo a este. Entonces, tenemos Leovigildo, Hermenegildo, hijo de Leovigildo, y a Ingunda, nieta de Goswinta. Está diciendo Espi que hay que sacar el árbol genealógico de todo, pero yo creo que ese árbol es una nube, es una cosa loquísima. Me río yo de 100 años de soledad y de la familia Buendía. Tengo un hambre del estrés Antes de continuar, ¿Pensáis que tiene hambre de godo? Ya te digo. Menudo árbol genial. Cuando estás hablando de que con reyes francos, de descendencias francas, estamos hablando de merovingios. Claro, efectivamente. Pero de varios reinos, por ejemplo, entre Austria, Neustria... Eso es porque los francos tenían la costumbre de trocearse. Eso entre los godos no se hacía. Jamás se dividía el reino. ¿Vale? Eso le dice, según la leyenda, cuando muere el rey Fernando I y divide el reino entre Castilla, León y Galicia, dice, los reyes godos jamás dividían un reino dividido es un reino vencido. Efectivamente. Y le contesta al otro, tú no eres godo, eres castellano-leonés. Estaba fuera del juego. Tú sabes por dónde vamos, ¿no, Seré? Sí. Qué bonito, vale, ¿eh? Qué bonito se no romper el reino. Eso es un error de política. Ingunda, me he quedado en Ingunda. Ingunda, vamos con Ingunda. Venga. Bueno, de verdad, nos imaginamos. La pobre Ingunda. Mediados último tercio del siglo VI, la ciudad de Toledo, el Palacio Real. Ahí está Leovigildo, estaría de campaña militar, porque esto de campaña militar a Leovigildo como que le molaba mucho. Y en el palacio estaba Goswinta, y con Goswinta estaban Hermenegildo e Ingunda. Pero seguramente Hermenegildo en muchas ocasiones se iría con su padre a guerrear. ¿Y qué sucede? Que la abuela y la nieta no es un marco idílico, sino que se llevaban muy mal. ¿Por qué se llevaban muy mal? De nuevo por la cuestión religiosa. Aquí, lógicamente, la cuestión de las fuentes también... Las fuentes siempre son católicas, entonces atacarían más a la que no es católica que a la que es católica. La cuestión es que Goswinta obliga, o quiere obligar, mejor dicho, a que Ingunda se convierta, se bautice como arriana, abandone el catolicismo de los francos. ¿Y qué sucede? Que Ingunda se niega rotundamente. Y la gente de principios. Y la tensión en el palacio tuvo que ser tan fuerte, si me permitís la expresión de nuevo, tan heavy, que Leovigildo se da cuenta que eso es insostenible. Que tiene que sacar fuera del palacio. A ver a quién me cargo, a la abuela. Claro, ¿qué hago? A Goswinta no la puedo mandar fuera del palacio, es mi mujer. No puedo, evidentemente. ¿Qué es lo que hago? Cojo a la mujer de mi hijo y a mi hijo Hermenegildo y los mando a la Bética, que se hagan cargo de la Bética del control y que ya, ojos que no ven, corazón que no siente. O sea, que ya existía el ascenso que era patata para un lado. El nepotismo en la época se llevaba. La verdad que estamos hablando de uno de los momentos claves del reino visigodo en Toledo.
que es fundamental cuando se pasa del arrianismo al catolicismo, y Leovigildo y sus hijos, Recaredo y Hermenegildo, son los que marcan esa escisión, ese cisma, y por tanto, pues evidentemente las mujeres también se inclinaban por un lado o por otro, y en este caso el catolicismo pues era lo que estaba imperando, pero Leovigildo se resistía. Goswinda nunca cambió, como luego claro, veremos. no, pero Hermenegildo sí. Pero Goswinda nunca cambió. Justo en este momento. Estamos en un momento clave. ¿Por qué? Porque se busca la unidad a todos los niveles, político, legislativa, etcétera. Luego se va a conseguir todo. Pero en este caso estamos con la unidad religiosa. Los godos mayoritariamente son arrianos, pero la población mayoritaria, por la redundancia, es hispano-romana, que es católica. Leovigildo intenta que la conversión sea a través del arrianismo, pero es imposible. Luego vamos a ver que es imposible. ¿Qué sucede? Que cuando manda a Hermenegildo y a Ingunda a la Bética, a Sevilla, Hermenegildo traiciona la política de su padre, porque él abandona el arrianismo y seguramente por influencia de su esposa y del obispo San Leandro, a la sazón hermano de San Isidoro, se convierte al catolicismo. Y no solo esto, sino que estalla una guerra civil. No es una guerra de religión, ¿vale? Es una guerra de intereses políticos. Lo que pasa es que se quiso también utilizar la religión porque como propaganda la religión siempre es un chollazo. Y Hermenegildo se levanta contra su padre, apoyado lógicamente por suevos, apoyado y bizantinos, error godo, siempre extranjeros ayudando. Eso es, los bizantinos que estaban en lo que es la zona de Málaga, lo que es la zona de Cartagena, Murcia. Eso es, restos del Imperio Romano de Oriente llegado a mediados del siglo VI, ese contexto de guerra civil que hemos mencionado a Tanagildo, apoyan a Hermenegildo. Como Leovigildo era un crack, arquitecto del reino visigodo, uno de los mejores estrategas que hemos tenido en la historia de España, con tranquilidad articula su contraataque, va a vencer a Hermenegildo, y no solo eso, sino que lo apresa. Y a su hijo Hermenegildo no sabemos muy bien las circunstancias, aparte de ser apresado y que luego escape de ese presidio en Valencia, cuando llega a Tarragona es ejecutado, se le corta la cabeza. Estando en vida todavía su padre. Repito, ¿qué sucede con Ingunda? Ingunda, no sabemos muy bien cómo ni por qué, cae en manos de los soldados del Imperio Romano de Oriente y Imperio Bizantino. Y la quieren llevar hasta Constantinopla. ¿Qué sucede? Que en ese trasiego... A lo mejor incluso la protegen sin aliados posibles durante la guerra civil. Lógicamente estamos hablando de una figura política muy interesante, porque Ingunda no solo se marcha ella, sino que se marcha con el hijo que ha tenido con Hermenegildo, que se llama ni más ni menos que Atanagildo. Se llama como su abuelo. Vale. Ahí es nada. La cuestión es que durante el viaje Ingunda muere de enfermedad, Atanagildo llega a Constantinopla y desaparece de los anales de la historia. Pero volvemos de nuevo a Toledo. ¿Qué sucede? Que Leovigildo muere. ¿Quién se hace con el trono? Su hijo, Recaredo. ¿Y qué es lo que va a hacer Recaredo? Apostar por la unidad. Pero la unidad religiosa no desde el arrianismo, sino desde el catolicismo. Siempre lo digo, damas y caballeros, da igual de las creencias o no creencias que tengamos. Da igual. Si España, hay que decirlo, es un país católico, solo hay que ver nuestra cultura, nuestras fechas, nuestros nombres, es por este momento clave de nuestra historia, por el reinado de Recaredo. Recaredo, en un primer momento, se convierte al catolicismo, año 587. Pero claro, necesita una gran jugada política y religiosa para que todo el reino sea católico. Tercer Concilio de Toledo, año 589. Y este momento es muy importante. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, conocemos el nombre de la esposa de Recaredo. A Recaredo en 2 ocasiones se intentó casar con 2 princesas francas. No se consiguió. Se casa con Vado. Claro, mencionante. ¿Quién es Vado? No lo sabemos. Sabemos que es su esposa, pero ¿de dónde viene? ¿Con quién está vinculada? No lo sabemos. Hay autores, grandes expertos, que piensan que pertenecía a uno de esos grandes linajes godos, a la aristocracia goda. Pero yo no creo que fuese eso, sino creo que sería concubina. Hay grandes expertos como el profesor José Orlandis, que en paz descanse, que piensa que sería concubina de Vado y que después de muchos intentos frustrados en matrimonio por parte de Recaredo, al final dijo, pues mira, me voy a casar con mi concubina, que además es seguramente a quien de verdad amo, y que sea mi reina. Por lo tanto, estamos hablando de una mujer que no tendría sangre noble, pero da igual. Llegó a ser reina consorte. Y cuando llega el momento de firmar las actas de ese concilio, repito, un documento que es casi fundacional de lo que es España, de lo que es nuestra historia, nuestra identidad, nuestra esencia, tradición, en ese documento no solo firma el rey. Que ¿Firma ella también? Ella también firma. Es la única mujer, la única reina que firma las actas de un concilio. Y esto, damas y caballeros, copón bendito, es la leche. Es la leche, porque tenemos a una mujer, como dice las fuentes, una gloriosa Regina escrito, que firma las actas de la conversión al catolicismo. O sea, de verdad, perdón por repetirme, no es moco de pavo. O sea, qué fuerza, qué ascendencia, qué vinculación profunda habría entre Recaredo y Vado para que, repito, Vado firmase este documento.
Y una pregunta rápida, Dani. ¿Los documentos de todo esto que estás contando y tal están en la iglesia de San Román o no están ahí? Lo dices porque es el Museo de los Concilios y sí, la Cultura Visigoda. Por eso te lo digo. En Toledo. No, en el Museo de los Concilios y la Cultura Visigoda que tenemos en la iglesia de San Román, en el punto más alto del casco antiguo de Toledo, una iglesia preciosa, desacralizada. Preciosa. Tiene unas pinturas tardorrománicas espectaculares. Desde su torre es donde se dice que se proclamó rey de Castilla Alfonso VIII, el rey de las Navas de Tolosa, ni más ni menos. Tenemos un montón de piezas de época visigoda. Tenemos una reproducción del Tesoro de Guarrazar espectacular y tenemos piezas que provienen de yacimientos toledanos. Pero en este caso, lo que son los documentos, que en verdad son copias medievales de los concilios, allí no los tenemos, pero cualquier oyente de la escóbula se puede consultar. Hay ediciones digitalizadas que son súper interesantes, de verdad, porque tienen un contenido religioso, por supuesto, pero también político, jurídico. O sea, de verdad lo digo con cariño y con respeto. Ojalá nuestros políticos actuales generasen una documentación con un calado intelectual tan grande como los concilios de Toledo. Mira, Dani, una reflexión un poco así al hilo, porque una vez que se expulsa a los bizantinos, que queda arriba los suevos, ¿no? Creo que eran por la parte de... Primero se conquista el reino suevo, 585, por parte de Leovigildo, y en el 625 Suintila expulsa a los bizantinos. Exactamente, y date cuenta que, fíjate, la estructura que tenemos ahí, que es todo un reinado alucinante que luego los musulmanes desbaratan y que a los reyes católicos les cuesta tela marinera volver a juntar todas esas piezas que son como un rompecabezas, ¿no? Pero que me hace gracia eso, ¿no? Claro, es que estamos hablando de las mujeres que pusieron la Sevilla de España en sus títulos. Es que por eso insisto en la importancia. ¿Qué quiere vender su libro, sus pedradas, sus visitas, sus rutas, su no sé qué? Vale, sí, no, de acuerdo, sí, no. Sí, ¿por qué no? Sí, no, sino porque de verdad es que gran parte de lo que somos, de nuevo me remito a mi padre Gonzalo, ninguno de los presentes estrenamos la vida y el mundo. Todos los que estamos aquí, nuestro color de piel, nuestros ojos, cómo somos, lo que hacemos, lo que decimos, viene porque hubo muchas mujeres y muchos hombres que hicieron la historia como la hicieron. A eso es lo que voy, Dani, porque date cuenta que una cosa como es el ADN mitocondrial, que lo transmiten las mujeres, que es matrilineal, obviamente. Fíjate que toda esta linaje viene del mundo germánico. Cuando veáis a un rubito con los ojos azules en España, Oli. que descontando como esta señorita que en un está hipotético caso. Aquí no hay. Tiene una pinta bizantina que no puede ocultar, lo que pasa que bueno, quiere vender. Germánica, ¿no? Podría ser, ¿no? Te digo yo que te pregunto, porque... Sí. Por eso preguntó lo de los ricitos. Si vienes a mi familia, flipas. En verdad, esto hablo en términos globales y generales. En verdad, y esto está demostrado, los españoles a nivel de sangre, a nivel de genética, somos íberos, celtas y celtíberos. Exacto. A nivel de mentalidad, nuestra cultura, somos netamente romanos. Joder. Tengo que mencionarlo. Y ciudadanía, nunca se derogó el eso es, seguimos siendo romanos. Árabe y norteafricana. Sí, pero en verdad, mayoritariamente lo que más hay, es ese grupo vinculado a celtas, íberos y celtíberos. A nivel de mentalidad de cultura somos netamente romanos. Sí. Hay una película que creo que no es nada conocida, entre comillas, una comedia que dice: ¿qué hicieron los romanos por nosotros? La vida de Brian, de los Monty Python. Los romanos por nosotros hicieron todo, copón. Todo. Y aquí tenemos gente que sabe mucho de derecho romano, es así. Pero a nivel de cultura, de ideología, de proyecto de Estado, somos el reino visigodo de Toledo, el germen de España. La gran aportación, bajo mi punto de vista, que nos dan los godos, no es tanto si somos más rubios, menos rubios, le digo con cariño, con respeto, no me mires así, ¿de acuerdo? Para mí esa cuestión es secundaria. Para mí la importancia que nos dan es que en esa fusión, porque hay una profunda fusión con el elemento hispano-romano, el crisol de razas. Copón y narices. Se ha rodeado de la versión goda. Nos dan lo que somos. David y Sere, efectivamente. Yo es que sabes lo que pasa, que tengo mucha influencia alana también, entonces yo estoy un poco más mezclado, ¿no? Es alanos, joder, que es esa aparición ahí, tío. Pero es eso, o sea, lo que somos como proyecto. O sea, cuando hablamos de la Reconquista, todo eso existe. Perdón, que cada vez pica Espi no le gusta. Perdón, Chevy, mira cómo mira. Perdón. Es porque está el reino visigodo de Toledo. Sin reino visigodo de Toledo seríamos otra cosa. No digo mejor o peor, pero seríamos otra cosa. Bueno, lo que no cabe duda es que pasión no, es lo que estaba pensando, que otra cosa no. Pero dice que a mí me ha gustado lo de la anécdota del abofeteo con el guante de metal. Pero a Dani lo que está contando le está gustando y que nos queda un poco de programa también. Dale.
esta música? ¿Bien? ¿Te gusta? ¡Guau! Me gusta, encanta, me encanta. O sea, mira de espía, ahí estamos. Ahí. A ver, tengo un montón de temas. Va a haber extróbula seguro porque se van a quedar cosas fuera de las 2 horas de programa. Tengo un montón de temas. A ver, pon música, la música relajante para elegir porque seguimos. Vale, pues yo creo que vamos a ir, ya que Marcos adelantaba esa caída del reino visigodo a manos de los musulmanes, con la leyenda que explicaba, otra cosa es que fuera verdad o no, esa misma caída del reino, la de Florinda la Cava, no por mencionada en la escóbula, menos interesante, y te voy a pedir que nos la cuentes, Dani. Bueno, es una de nuestras grandes leyendas, de verdad. Yo me acuerdo... Hemos saltado el vicio como siempre. Hay margen todavía, hay margen. Al menos citar el nombre de su mujer. Liubigoto, fíjate. Y ojo, hay que decirlo, perdona, Fran, hay que decirlo, porque es el único momento que sepamos de la historia de los visigodos en el cual madre e hija son reinas. Toma ya. O sea, Liubigoto, esposa de Hervigio, y Cixilo, hija de Hervigio y de Liubigoto, que se casa con Égica. Sí, que va a ser reino. que luego pasa de ella. Sí, luego la cosa... Luego dice, no quiero saber nada de este clan. Y la cosa sale muy regular, vamos a decirlo así. Pero bueno, es interesante saber que madre e hija fueron reinas consortes. ¿Tú quieres hablarnos de Hervigio, Carlos? Quiero decir, ¿te quedas mejor? Ya hemos estado... No, ya estoy a gusto, ya ha salido Hervigio. Vale, ya podemos ir. Concentrarnos ya en el fin del reino, pero... Bueno, vamos con Rodrigo. Sí. Efectivamente, estamos en el año 710, un recta muy final de lo que es el reino visigodo de Toledo. Rodrigo llega al trono de una manera un tanto peculiar y singular, porque Bitiza muere muy joven, el clan de Bitiza quiere aupar a los hijos de este al trono, pero no tenían edad, y la gente que no era del clan de Bitiza, porque esto es un juego de clanes, de nuevo un juego de tronos, seguramente Rodrigo era duque de la Bética, le aupa para que se haga con el trono godo. ¿Y qué sucede? Que, lógicamente, cuando tú eres el último de una lista, para bien o para mal, las leyendas te van a rodear. Y en este caso, muchas veces las leyendas son muy negativas en contra de Rodrigo, y yo creo que es un tanto injusto. A ver, iba a decir, si con que hubiese ganado en la mal llamada batalla de Guadalete, ya no sería así la cosa, claro. Pero tenía que haber ganado. Y no ganó, tristemente, bajo mi punto de vista. ¿Qué sucede? Pues sabemos que siempre a la corte, a Toledo, los nobles, la aristocracia, mandaba a sus hijos y a sus hijas. ¿Para qué? Para que se formasen. Esto es un clasicazo de toda la Edad Media y la Edad Moderna. Es algo normal. Los hombres, por supuesto, para que se dedicasen a ser buenos gobernantes, buenos militares, y las mujeres para que, de alguna manera, supiesen acompañar a esos hombres y supiesen, de alguna manera, también dirigir el ámbito doméstico, porque siempre se dice que lo público para el hombre, lo privado para la mujer. Pero, ojo, todos sabemos que la ropa sucia, ¿dónde se lava? En casa. Claro. Entonces no es tampoco algo pequeñito lo de decir el ámbito privado. Y allí fue a parar Florinda. ¿Y quién era Florinda? ¿Qué nombre? Florinda. Es que es el primer nombre normal. Sabía que iba a decir eso. Claro, no era Goda. Con un apelativo, que era la Cava. La Cava. Lo de la Cava es interesante. No era positivo. No es nada positivo. O sea, la Cava es un apelativo que aparece ya cuando nos vamos a las leyendas, en este caso musulmanas, porque significa la ramera. Claro. Sí, la ramera, prostituta. Entonces es algo muy... Pero ella no lo era. Ella era la hija del conde Don Julián. El conde Don Julián. ¿Quién no ha ido a hablar del conde Don Julián? ¡Hombre! Por favor. No se habla de otra cosa. Era aquella persona que se encargaba de vigilar el puntal sur del reino visigodo, Ceuta. Y el conde Don Julián, evidentemente, manda a su hija a la corte a Toledo para que ella pues se prepare. Y a Florinda le gustaba muchísimo bañarse en el río Tajo. Un río Tajo que evidentemente no es como el de ahora, contaminado con trasvases y demás, sino que era un río Tajo puro y limpio, donde las jóvenes nobles se bañaban, imagino que lógicamente... Desnudas, como muchos cuadros historicistas. ¿Te está gustando la imagen a lo mejor, Dani? ¿Te estás recreando un poco? No, para nada. No, por favor, yo soy un hombre puro y casto. Vale, perdón. Como Don Rodrigo. Me estoy haciendo polo. Cuando llegue a casa verás hoy. Te van a dar palpero. Me vais a tener que hacer hueco, ¿eh? Vale. ¿Tenéis algún sofá libre? No, tú sigue. Vale. ¿Qué puede ser peor todavía? Entiendo que en esa época estaba casado con Egilona. Claro, esa es la cuestión. O sea, Rodrigo estaría casado con Egilo. Está muy de moda, o con Egilo. Sí, está generando a nivel de novelas históricas. David Yagüe, que pasa por los micros, de las cóbulas, si no me equivoco. Sí. Pero ¿qué sucede? Que se dice que Florinda tiene una belleza tan púrea, tan goda, vamos a decirlo así, entre comillas, evidentemente tan toledana de la época, aunque ya no era toledana, y además las aguas del río Tajo acariciarían su suave cuerpo desnudo. ¿De verdad que no te está gustando mucho en esto? Me ha dicho que narre leyenda, pues hay que ponerlo. Venga. ¿Y qué pasó? Que ¿Qué tipo de jabón usaba? Que Don Rodrigo quedó prendado
de la belleza de Florinda, pero ¿qué sucede? Que no quiso cortejarla, sino que cuando vio que se quedaba sola, la forzó. Adiós. La violó. No. La violó. ¿Y qué pasa? Que lógicamente Florinda acabó avergonzada por dicha violación. ¿Y qué sucede? Que de nuevo, como hemos visto en la otra leyenda del pañuelo ensangrentado, tenía que avisar a su padre que había sido violada. Pero de nuevo, no podía escribir una carta, oye papá, que Rodrigo... Y no le manda un pañuelo ensangrentado, no. ¿Qué le manda? Sino que en una cesta llena de fruta, de productos varios, hay un huevo. Pero un huevo podrido o un huevo negro. Un huevo podrido. Y eso su padre simbólicamente sabe que su hija ha sido desflorada y no de la manera oportuna y correcta. Así dice la leyenda. Leyenda, por supuesto, hay distintas versiones y variantes. Suena raro. ¿Qué es lo que hace Julián? Hablar con el nuevo poder emergente del norte de África, los musulmanes. ¿Y qué es lo que va a hacer el conde don Julián? Abrir las puertas de Hispania, del reino visigodo, con los barcos que él tiene en Ceuta para que esos musulmanes, Tarik, Munza y compañía, invadan el reino visigodo de Toledo. ¿Qué es lo que nos dice esta leyenda? Que el reino visigodo de Toledo, en este caso, se pierde por una violación, una profanación, en este caso de una mujer. Que, ojo, hay leyendas también... ¿No puede ser un símbolo, un simbolismo? El simbolismo, eso voy ahora. Pero hay leyendas en el norte de España que te dicen que, ojo, la persona que viola a Florinda no es Rodrigo, son los hijos de Bitiza. Y a quien, porque claro, son rodriguistas los que continúan. Claro, porque por decirlo así, la oposición la hace la gente de Rodrigo. Los bitizanos lo que hacen es apoyarse en los musulmanes. Entonces, para atacar a los bitizanos, las leyendas y tradiciones también del norte cristiano hispano ataca a esos bitizanos. La cuestión es que, como decía David, hay aquí un simbolismo. Estamos hablando que la pérdida del reino se produce por la violación de una dama. Pero claro, en otro marco legendario hablamos de otra violación, otra profanación, una cueva toledana. Rodrigo, en lugar de violar a Florinda, ¿qué es lo que viola? La cueva Palacio de Hércules. Rompe la gruta de los cerrojos. En esa simbología rompe la cueva, que tiene también en el ámbito simbólico mucho que ver con lo que es la parte noble. 4 cerrojos, esos que supuestamente había. Pero ¿qué sucede? Que tenemos a otro godo en el norte de España, que rey, que en este caso, a través de otra cueva sagrada, va a, de alguna manera, restaurar o empezar a restaurar esa violación, ese sacrilegio que ha cometido Rodrigo, ya sea con Florinda o ya sea con la cueva toledana. ¿De quién hablamos? De Pelayo. ¿De qué cueva hablamos? De la Covadonica, de Covadonga. Claro. Por lo tanto, esa simbología que comentaba David es muy interesante, porque en verdad, entre comillas, es todo lo mismo. Violación de una mujer, violación de una cueva. La cuestión es que el buen rey, el buen noble, el buen caballero que es Pelayo, desde esa cueva vinculada a otra mujer, la Virgen María, que es evidentemente casta y pura como ninguna, inicia la reconquista. Joder, qué bien contado. Qué épico. A ver, Juan, ¿qué? Antes has dicho que cava significa prostituta, pero también cava tiene otra connotación. Yo por lo menos la conozco así, como que cava es el lugar donde se esconde el secreto de... Porque esto tiene que ver algo que parece en ese momento que es muy importante. Hasta ese momento, y lo he contado este fin de semana, en las normas del ajedrez se jugaba todo con reyes. No había dama. Y de repente 2 de los reyes vienen a ser sustituidos por la dama. Vienen a ser los reyes, que había 4 y pasan a ser 2, empiezan a ser sustituidos por la dama, que tiene el poder de moverse en todas las direcciones y es capaz de controlar de alguna manera el imperio. ¿Y quién es la dama? La dama que viene a reformar el ajedrez, pues es la Virgen María. Porque esto coincide de alguna manera con los ritos marianos que tienen que ver con la corte de Alfonso X el Sabio. Es que tarda bastante, porque la alferza, la dama, tarda mucho en moverse como se mueve ahora. Tenía mucho menos poder. Claro, exactamente. Pero cuando empieza a moverse a nivel mucho más amplio, hay muchos expertos que lo consideran que es la figura de la dama no deja de ser otra que Isabel II. Y también. Primera. Isabel I, perdona. Bueno, pues ya que estáis hablando de todas estas figuras, de las damas, de las reinas, y que has llegado hasta Pelayo, que habéis metido la parte de la religión también, quiero que hablemos de otras mujeres de la historia en otros campos. Has mencionado antes, Dani, a San Isidoro, y tengo apuntado por aquí que eran
4 hermanos, 4 santos de Cartagena: San Isidoro, San Leandro, San Fulgencio y... Santa Florentina. Y ojo, hay otra persona, otro hermano más que en este caso no es santo. Y no se lee, pero eran 5. Pero es el hermano que nadie recuerda. Pero no hizo méritos. No hizo méritos. Los que sí hicieron méritos son estos 4 santos de Cartagena. Se piensa que la familia de San Isidoro, San Leandro, San Fulgencio y Santa Florentina, cuando llega al Imperio Romano de Oriente, Imperio Bizantino, a Cartagena, en ese contexto de mediados del siglo VI, de esa guerra civil entre Agila y Atanagildo, se marchan de Cartagena y van a parar a Sevilla. Y en Sevilla, San Leandro se haría cargo de la familia como el hermano mayor, llegaría a ser obispo de Sevilla, luego sería sucedido por su hermano San Isidoro, que sería más pequeño que él, pero también tenemos un poco menos conocidos a los 2 hermanos de la F, como me gusta decir, San Fulgencio y Santa Florentina. Que la verdad, en el caso de Santa Florentina, es un personaje muy interesante, quitando las santas de época tardorromana que son reivindicadas y recuperadas en época visigoda, como Santa Eulalia y Santa Locadia, que luego también podemos hablar de ellas porque tienen unas leyendas espectaculares. El personaje religioso más interesante es Santa Florentina. Y Santa Florentina es el ejemplo perfecto de lo que sería una mujer de vida consagrada en época visigoda, en el siglo VI, cómo consigue que su hermano escriba una regla monástica para mujeres, porque ella está muy interesada en fundar, en este caso, monasterios. No olvidemos que aquí la religión en esta época, siglo VI, siglo VII, siglo VIII, y en verdad en toda la Edad Media, era incluso una salida profesional y vital. Ojo, había mucha gente que quería dedicarse a la religión, más allá evidentemente de una cuestión espiritual que hoy en día ni alcanzamos a entender, sino porque podías desarrollar todo lo que era tu futuro. Incluso en el ámbito de las mujeres era muy interesante, porque siendo monja ibas a saber leer y escribir. Claro, o sea, claro. Algo que no es una tontería y más en esta época. Y no estaba supeditada a un hombre. Efectivamente, o sea, bueno, los reductos culturales eran esos. Sere, por favor. Ya está, que si encima eras viuda y te consagrabas, te quedabas sin la choja. O sea, esto de que no estábamos... Y recordemos que antes los monasterios y todo lo que querías siempre dependía de un monasterio de hombres, siempre tenía que estar regido por un hombre, entonces... En fin. Y estaba el obispo, evidentemente. En fin, aunque los monasterios femeninos había abadesas. Sí. Como Hildegarda. Pero lógicamente la abadesa, aunque ella partiese el bacalao en el cenobio femenino, siempre dependía de alguien más arriba. Y ese alguien más arriba, encima de la abadesa, no era una madre superiora, vamos a llamarlo así. Era un obispo. Pero bueno, siempre. al menos dentro de lo que es el cenobio femenino, el monasterio, ella era la que regía. Y lo ha dicho Sere muy bien, interesaba mucho a las mujeres viudas, sobre todo las nobles viudas. ¿Por qué? Porque ¿a dónde iba para esa herencia? Claro. Si tú entrabas dentro de ese cenobio, evidentemente enriquecías a ese mismo cenobio. Por eso las viudas eran caramelos muy apetecibles, si me permitís la... Sí, claramente. Las viudas de alta clase, ¿te refieres? Por supuesto. Claro. La aristocracia. Bueno, aquí nos movemos en esos niveles, ¿no? O sea, aristocracia, todos los que estamos presentes en la mesa. Faltaría más sangre azul. Todos somos de sangre goda azul, evidentemente. Es interesante también lo que sucede con Santa Florentina, porque junto con los restos de su hermano San Fulgencio, se conservan, o por lo menos los restos que se dicen que son los de San Fulgencio y Santa Florentina, y se conserva en un pueblo extremeño, extremeño que además yo sé que hay muchísimos seguidores y oyentes de la escóbula, ya cuando mencionemos se van a venir arriba, que es Berzocana. En Berzocana se pueden visitar, se pueden conocer y se pueden ver las reliquias de estos 2 santos, de los hermanos de San Isidoro y San Leandro, que insisto, estamos hablando de la crème de la santidad en época goda. Pero no están todos los restos de Santa Florentina ahí, ¿verdad? Porque hubo un pleito de los santos, también hay con navajazos incluidos. ¿Qué pasó? Porque distintas diócesis se los disputaban, ¿no? Claro, sobre todo entre la de Plasencia y la de Cartagena. Claro, el problema que sucede con Fulgencio, con Florentina, con Isidoro y con San Leandro, todo el mundo en la Edad Media quería tener parte de ellos. Claro. Parte de ellos, especialmente cuando está avanzando la Reconquista, el tener en tu diócesis o archidiócesis restos o reliquias de determinados santos, sobre todo santos que son, hoy diríamos, muy mediáticos, te lleva a enfrentarte diplomáticamente. Y eso no solo sucede con ellos, sino, por ejemplo, con el caso de Santa Eulalia, también hubo enfrentamientos entre Oviedo y Mérida. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque Santa Eulalia de Mérida. Pero ¿qué pasa? Que los restos durante la Reconquista van a Oviedo. Esto pasa con San Ildefonso. Bueno, y en Barcelona, la catedral es de Santa Eulalia. Santa Eulalia, claro, que ahí se dice... Es la misma Santa Eulalia. Es la misma, varias. Había 2. No quiero abrir esa puerta porque sé que a la gente de Barcelona es un tema que les resulta espinoso, pero como te digo, nuestro patrón en Toledo, San Ildefonso,
el arquetipo de arzobispo toledano por excelencia visigodo, los restos no están en Toledo, están en Zamora. Bueno, en Toledo tenemos un trocito, pero lo que es el mayor, lo que es un trocito que se robó, etcétera, etcétera. Lo que es el gran relicario está en Zamora. Y hay unos caballeros que históricamente han defendido esos restos para que los toledanos no los podamos robar, porque ha habido intentos de robo. Y en este caso, aquí no, los intentos de robo, como bien dices, con los restos de Florentina, porque Cartagena siempre diciendo, oye, que son nuestros. Claro, Plasencia diciendo, oye, nosotros qué hay de lo nuestro, pero es que luego está Sevilla. Claro. Oye, es que son sevillanos. Lo bueno de esto es que interviene al final Felipe II y dice, venga, pues un trocito para cada uno y parte para el Escorial. Eso es. Pero eso también pasa con los santos niños Justo y Pastor. En el caso de Alcalá y Jaca. Claro, en Jaca. Oye, que desde los 800 años que han estado aquí los musulmanes, los santos niños han estado en Jaca. Pues no hace falta ir muy atrás. Mira Santa Teresa de Jesús. Está repartida por varios sitios. Así que bueno queremos nuestro trozo también aquí. Déjame que te haga un pequeño apunte muy rápido. Has estado hablando de San Ildefonso. Mi madre se llamaba Ildefonso por San Ildefonso. Ah, muy bien. Bueno, bien. Pues viva tu madre. Viva tu madre. Viva la madre que te parió, Maese. Sere, ¿qué ibas a decir? Mae Senior. Mamá S. ¿Puedo seguir así? Sí, por favor. Mamá Checo. Mamá S. Pues, a ver, yo voy todos los años a ver Zocana. Hola, un saludazo. Primero porque estoy mal de la cabeza. Y segundo, pues porque, claro, oyendo estas... Yo voy a los sitios. Yo soy una señora que se planta en los sitios. Y aparte, una señora. Sí, una señora mayor que se planta en sitios. Y entonces este verano que fui a ver a la endemoniada Meneses, porque claro, Berzocana, no sé si habéis ido a las fiestas de Berzocana, pero fiestas que flipas. Tiene plaza para 7 pueblos. Y tiene en 5 metros cuadrados, tienen metido a la endemoniada de Meneses y luego tiene también lo que hemos dicho de Florentina. Y ellos en esa zona de las Villuercas, pues tienen mucho de esto de, pues unos dicen que decían que tal, y hay en la página web de Villuercas, que se recogen leyendas, dicen que Florentina se llama así porque su hermano mayor Fulgencio fue a visitar a la madre y no sabía que estaba embarazada y que había parido. Porque la madre tuvo un embarazo tardío, que se llamaba en aquella época, que ahora se llama embarazo geriátrico, esto es real. Y entonces la madre estaba como medio avergonzada porque no tocaba y se puso nerviosa y metió a la niña en una tina. Entonces cuando llegó el hermano, el que sería el hermano, el que era el hermano en aquel entonces, llegó y dijo, hay una Florentina, sácala. ¡Qué bonito! Y esa es una leyenda que se cuenta por ahí por la zona, que es muy bonita, de cómo el hermano le puso el nombre. ¡Viva Berzocana! ¡Viva! ¡Pero viva! ¡Viva Cañamero, que está al lado! ¡Oh, Cañamero! Con su pitarra. ¡Viva Arbigio! ¡Viva! Nos has dejado claro antes, Dani, por qué tenemos que conocer la historia de los pueblos godos, del origen común que todos tenemos en ellos, en la península ibérica y en la España actual. Así reza además el subtítulo de tu libro, de tus reinas godas. Pero te quiero preguntar por qué deberíamos conocer la historia de las reinas godas y cuál es el legado que han dejado en nuestra sociedad hoy en día. Bueno, tendríamos que conocerlo porque me ibais a hacer muy feliz. Me ibais a hacer una persona muy feliz. Y porque, repito, es que además el subtítulo es tan claro, las mujeres que pusieron la semilla de España. O sea, todo lo que somos se lo debemos a grandes hombres, pero también a grandes mujeres que muchas veces no han sido reconocidas, no han sido divulgadas, no han sido difundidas, y muchas veces también la excusa es que no hay fuentes, es que no tenemos datos. Bueno, en verdad, si tú quieres, te esfuerzas y te acercas, puedes conseguir sacar un relato no ficticio, sino que es lo que sea ensayo, lo que es divulgación histórica, para que todo el mundo, todo el público pueda acercarse a una parte fundamental de nuestra historia. Y no solo quedarse, repito, con los Alarico, Teodorico, Leovigildo, Recaredo, Chindasvinto, Recesvinto, sino también quedarse con Hervigio, con las Galas Placidias, con Amalasunta, con Gosvinta, con Vado, con Ingunda, con Hildoara, con Liudigoto, con Cixilo, con Egilo o Egilona, etcétera, etcétera, etcétera. Porque de nuevo, lo he dicho al principio, todos y cada uno de los presentes en esta mesa, los que están al otro lado de la pecera, todos y cada uno de los oyentes de la escóbula, todos estamos aquí porque detrás de nosotros hay una mujer, una gran mujer. Dicho queda.
sido un programa lleno, repleto, trufado de relatos, de pasión, como decías tú antes, David, porque se nota que a Dani le gusta esto. Sí, le gusta, ¿eh? Se nota que lo disfrutas. Luego me mira a mí cuando hablo de bofetada limpia con mano de hierro, pero... No, te entiendo cuando hablas de Shrek. Vale. Yo entiendo. Tenemos algo en común. Y hablando de leyendas y de relatos y de historias, Jesús, ¿tenemos cuento godo de Callejo? Tenemos cuento godo, pero más bien leyenda y también anécdota goda. Ajá. Así que no es un cuento como tal, pero tiene que ver, evidentemente, con el mundo godo, tiene que ver con una obra de teatro, tiene que ver con un vallisoletano, que era José Zorrilla, y tiene que ver con una apuesta. Y esa apuesta dio fruto a una obra de teatro de las menos conocidas posiblemente de Zorrilla, que es El puñal del godo, y que tiene una génesis muy curiosa, muy inspiradora, y que tiene también su componente, ¿no?, casi sobrenatural. Así que si os parece, os cuento esta anécdota que ha dado origen a una obra de teatro fabulosa y muy godosa. Según confiesa José Zorrilla, además en su autobiografía Recuerdos del tiempo viejo, él hace una apuesta que en 24 horas puede escribir una obra de teatro. Y esa apuesta tiene que ver pues, con una época histórica. Él no sabía muy bien por dónde empezar, así que coge la historia de España del padre Mariana, coloca 3 fichas al azar y coincide una de esas fichas con la muerte de don Rodrigo. Así que dice, vale, pues se encierra en su despacho, dice que no le moleste nadie durante 24 horas, se pide un café bien cargado y se pone a escribir. Pero claro, hay un pequeño problema porque estamos hablando de diciembre de 1842 y se tiene que ensayar tan rápidamente que las mujeres se niegan a aprenderse ese papel en 3 días. Por lo tanto, en esta obra de teatro no puede haber mujeres. Es decir, no hay ni princesas ni reinas godas. Todos los papeles tienen que ser masculinos. Bueno, se pone manos a la obra. Entonces, él idea pues, un lugar alejado, una cueva, en una noche espantosa, con truenos, con rayos, y el eremita pues no se quería complicar la vida con un nombre godo y le puso Romano, el eremita Romano. Así que con esas circunstancias y con esas condiciones previas y con la prisa que tenía para ganar la apuesta de 24 horas, pues se pone a escribir ese primer acto y esa primera escena de ese acto. Justo cuando se levanta el telón, las frases son memorables, se han pasado ya un poco a la posteridad de los ripios baratos, porque se le ve al eremita Romano, que está al lado de la lumbre, por supuesto, lleno de tormentas y de rayos, y el eremita, totalmente solo, totalmente aislado, con los rayos y los efectos especiales a lo lejos, exclama, ¡qué tormenta nos amaga! ¡Qué noche, válgame el cielo! Y esta lumbre se me apaga, si está lloviznando hielo. En fin, a pesar de todo esto, la obra se estrenó, tuvo éxito y El puñal del godo salió triunfante, como no podía ser de otra manera, godosa y por la puerta grande. Que me recuerda un poco al programa de hoy, que ha empezado liado, ha continuado liado, ha terminado liado también, pero yo espero que tenga tanto éxito como esta obra. Pues sí, ya te digo, es de las menos conocidas y mi querido Dani no conocía un poco los intríngulis de esta obra que tuvo ese, pues estrenó. Cuando me has dicho, traigo una obra de Zorrilla. Me has dejado descolocado en un primer momento y la verdad que no la conocía. Conocía, por ejemplo, El último godo de Lope de Vega, que es muy interesante, pero bueno, sigue el arquetipo de Rodrigo, etcétera, que hemos comentado, pero esta en concreto y sobre todo lo que rodea la obra, que me parece incluso más interesante que la obra en sí, porque como decías fuera de micro, la calidad literaria no es que sea el mejor trabajo de Zorrilla, ni mucho menos. Es que veis, es que los godos dan para todo. ¿Verdad? Los godos y las godas. ¿Verdad? Y para muchas más escóbulas en las que tendremos a Dani Gómez Aragonés en el futuro, por supuesto. Pero antes de despedirnos, Dani, y hablando del éxito de este programa, que sin duda tendrá y que llevará a muchos escobuleros y escobuleras a querer leer reinas godas, sin duda, a lo mejor hay alguien que esté por la zona de, bueno, Toledo, ¿por qué no? Madrid, cercanías,
y quiera venir a la presentación del libro, que va a ser cuándo, dónde, cómo y por qué. Pues mira, en el caso de Madrid va a ser el sábado 12 de abril a las 12 de la mañana en un lugar que es una auténtica pasada. O sea, yo ya doy igual. O sea, solo por ver el lugar merece la pena. En la Plaza de la Villa, en la Torre de los Lujanes, en la sede de la Sociedad Matritense. Muchísimas gracias por habernos dejado hacer allí la presentación. Un lugar... Estuvo encerrado Francisco I. Efectivamente. Es que el sitio es precioso. Es que nosotros hemos tenido la oportunidad de dar allí alguna charla, alguna conferencia, y aunque ese día estés totalmente aplatanado, es que te vienes arriba. Pues allí, como digo, el sábado 12 de abril a las 12 de la mañana me estarán acompañando, por un lado, pues, mi frater Gonzalo Rodríguez García, y una mujer, evidentemente. Tiene que haber una mujer en la presentación de Reinas Godas, una mujer que todos los presentes conocéis, como es Silvia Casasola. Hombre, mira. Va a estar allí con nosotros, y va a haber sorpresas porque también vamos a tener Recreación Goda. ¿En serio? Vamos a tener a 2 miembros del grupo de Recreación Histórica Signum Temporis, vestido de godo y de goda, para que la gente, cuando les vea, incluso si quiere hacer alguna foto, etcétera, entienda cómo sería un godo y una goda vestidos en el año 500 o en el año 600. Oye, tal cual. ¿Tú te vas a vestir también? Yo sé lo que pasa, David, que voy todos los días. Yo estaba pensando que te tenías que poner con ellos, pero sin decir nada. Claro. Tú tan normal. Y a ver. Hombre, la ropa no es... Claro. La ropa no, La pero es ropa que no tienes es que goda. mezclar tu sentimiento godo con tu rollo estrella del rock frustrada. Entonces, bueno, ahí contemporizas. Y aparte de esta presentación, si me permites ya la coña publicitaria, la cuña y la coña eso casi estamos, ya, porque sí. estoy aquí aprovechando demasiado. El sábado 10 de mayo hemos conseguido engañar a una persona presente en la mesa, como tantas veces hemos hecho. Espérate, déjame que piense. Jesús, te han engañado a ti. ¿No? Creo que me ha tocado. Lo intentamos con Espi, pero me dijo, es que tocan los Cannibal Corpse y ese día no puedo ir, me pilla fatal. Pero bueno, lo conseguiremos. El sábado 10 de mayo tendremos a don Jesús Callejo junto a un servidor haciendo la ruta de Misterios Godos, que es una ruta que hicimos antes de la pandemia, que parece que fue antes de ayer, pero estamos hablando hace 5, 6, 7 años, y bueno, pues será una ruta muy godosa, muy goda, hombro contra hombro, hablando de Hervigio, Luis Vigoto y compañía. No me godas. No tengo respuesta, me has dejado cao. Vale, jaque mate, recoge que nos vamos. No, yo pues nada, pues voy despidiéndote. Dani Gómez Aragonés, solo tengo una pregunta. La semana que viene, ¿vas a enviarnos a alguien desde Toledo una semana más? ¿Vas a estar tú ahí con Espi en el control de sonido haciendo de las tuyas? ¿Cuál va a ser tu estrategia a partir de ahora? Yo, mientras que me dejen pasar abajo, mientras que en el control no me pongan ninguna pega, yo digo que vengo a Carrusel Deportivo, porque tengo pinta de Carrusel Deportivo, evidentemente. Claro, si no cuela, pruebo con los 40 principales, que tengo pinta también. Y yo, en verdad, si no, me vengo aquí, cojo a Chevy y le digo, oye, Chevy, ¿qué más te da? Espi sé que me va a poner buena cara y nos vamos a pasar genial. Luego, ya como salga la escóbula, no puedo prometer nada. Que sea pronto, Dani, gracias por venir. Muchísimas gracias, de verdad, tengo que decir. No sé si es la 12ª vez que vengo ya a la escóbula. Pocas son. Y lo que siempre digo, de verdad, completamente de verdad, nosotros, o sea, los invitados, los oyentes, somos contingentes. Pero vosotros, y Gala Placidia, Rajana Gilda, Amalasunta, Gosvinta, Bado, Ildoara, Reciberga, Xilo, Luis Vigoto, Egilo, sois necesarios. Marcos Carrasco, decías al principio del programa que venías a aprender. ¿Qué has aprendido hoy? Muchísimo. Además, me he puesto muy godo comiendo los mazapanes esos cojonudos que ha dicho Jesús. ¿Y tú, Juan Ignacio Cuesta, qué has aprendido hoy? He aprendido tanto que me ha inspirado para escribir una obra de teatro que se va a llamar Os Cataplines da Vesta. Carlos Canales, ¿tú has aprendido algo hoy? Sí, aquí estoy godoso. Hoy va a ser cada intervención un último chiste. Me gusta. Seguro. David Centinella, tú has dejado el listón alto. Yo ya lo he dicho antes. insuperable. No, pero yo mira, está bien, yo sabía lo de los cojonudos, que eso también eran unos espárragos, pero está bien. ¿Te queda algún chiste en la recámara, Jesús Callejo? No, yo creo que los hemos agotado todos, tampoco conviene abusar, ¿no? Viva Leito Goto. Y ser School, ¿cómo te lo has pasado hoy? Pues muy bien, muy orgullosa de mis antepasadas, Claro, ¿qué te voy a decir? Es que tienes toda la pinta, de verdad. El otro día, esto no es broma, me hice un test de ADN, me salió 98% vasco, que estoy muy orgulloso, Sí. pero ¿cómo saldrá el tuyo? Yo el mío es un sin Dios, ya te ¿Verdad? lo digo, lo tengo desde hace tiempo. Ah, sí, luego me lo enseñas. Soy de la segunda No, todavía glaciación, no lo no he es leído. broma. No he terminado de leerlo. Gracias, Ere. A vosotros.
ver, sección de recordatorios. Lo primero, que tenemos Extróbula, que está disponible en nuestro canal de iVoox. Os suscribís a partir de 1,49 euros al mes y tenéis acceso a todos los audios extra de La Escóbula de la Brújula. Que estamos en redes sociales, en facebook.com/La Escóbula de la Brújula, en Twitter, Instagram y TikTok como @escobuleros. Ya somos más de 2000 en TikTok, esto va subiendo como la espuma. Que ha estado Chevi Dorado en la producción, Alberto Espinosa a los mandos técnicos y un servidor, Fran Izuzquiza, deseando volver dentro de 7 días a vuestros auriculares aquí en La Escóbula de la Brújula. Hasta la semana que viene. ¡Adiós!